Vale. Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la jornada a lo largo del día de hoy. Hoy contamos con... En primer lugar voy a presentarme. Yo soy José Luis Serrano, vengo en representación de la Junta de Gobierno de Cosital, del Colegio de Secretarios e Interventores, y bueno, voy a representar aquí el papel de moderador e introductor en relación a las charlas y las ponencias que vamos a escuchar hoy. Decir simplemente a modo introductorio que por lo que nos toca a nosotros, a los secretarios e interventores, realmente en los últimos tiempos este es un tema que nos ha afectado bastante, tanto por lo que respecta a la problemática que se sucede en la sucesión, de subrogaciones, etcétera, y especialmente en los efectos que se producen respecto del personal que viene incorporado a nuestras administraciones, la forma de acceso y toda la polémica que ello conlleva. A su vez, también hemos tenido alguna discusión con delegación de gobierno, por lo que puede implicar de incremento de personal, y todas estas cuestiones siempre van acompañadas pues, de diferentes polémicas sindicales, políticas, etcétera. Por tanto, es un tema que en los últimos tiempos, como digo, nos ha afectado muy seriamente y desde luego estamos muy interesados en conocer la postura de personas que han estudiado el tema tan detalladamente y que seguro que tienen cosas muy interesantes que decirnos al respecto. Y bueno, sin más preámbulos, voy a pasar a presentar a los ponentes de esta tarde. Comenzaremos con Alfonso Luns Mellado, catedrático de Derecho de Trabajo y de Seguridad Social de la Universidad de Valencia, sobradamente conocido, no cabe extenderse mucho sobre ello, y nos comentará en primer lugar su posición al respecto. Posteriormente intervendrá María de Sande Pérez Bedmar, que igualmente nos ilustrará sobre su posición en este sentido. Y ya sin más preámbulos voy a darles paso para las intervenciones. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos y nada, muchas gracias por la amable presentación. Gracias también a los organizadores de la jornada por invitarme a hablar de este tema, un tema en el que hay muchas inseguridades, pero también creo que mucho desconocimiento y muchas afirmaciones sin haber valorado toda la normativa aplicable y con ignorancia incluso de que estamos en la Unión Europea. Yo creo que este es un marco que conviene empezar a recordar y la gente se lo suele olvidar con bastante frecuencia, y de que hay normativa comunitaria, normativa de la Unión Europea que incide en la materia, que ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero no ahora, porque parecería que son sentencias modernas, lo ha interpretado igual desde hace muchísimo tiempo. El problema es que los españoles, como siempre, hemos vivido muy de espaldas a Europa. Bien, entonces yo creo que es importante reflexionar sobre esto. Yo les he traído una transparencia, un PowerPoint muy grande. Me voy a centrar solo en algunos aspectos del mismo, pero está a su disposición, me imagino que los organizadores se lo pueden hacer llegar, porque ahí aborda algunas otras cuestiones. Yo creo que lo primero que hay que tener claro es que, y me voy a saltar una serie de transparencias en las que insisto en esto, en que aquí hay un debate político. Es el debate entre privatización y retorno a lo público, o defensa del sector público, defensa del sector privado. Y ese debate, yo creo que los juristas no debemos entrar en él. O mejor dicho, debemos entrar como ciudadanos, pero no como juristas. Intentar poner el derecho al servicio de una de las dos opciones a mí me parece peligrosísimo. Las normas dicen lo que dicen, la interpretación de los tribunales dice lo que dice, la normativa europea dice lo que dice, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice lo que dice, el Tribunal Constitucional ha dicho lo que ha dicho, no lo que a algunos les gustaría que dijese, sino lo que ha dicho, que hay que leérselo, lo que ha dicho, hay que leer la sentencia, no lo que dice el abogado del Estado, que claro que el Tribunal Constitucional lo recoge, pero eso lo dice el abogado del Estado. Lo que dice el Tribunal Constitucional lo dicen los fundamentos de la sentencia y hay que leérselo. Entonces los juristas debemos ir ahí, a lo que dice el derecho. Y yo creo que esta es una cuestión clara, porque hay un problema de oportunidad. ¿Es buena la privatización? ¿No es buena? ¿Es bueno lo público? ¿No es bueno? Yo creo que ahí todas las opciones políticas son legítimas y todas son defendibles. Lo que tiene que ser el derecho es, digamos, neutro al respecto. Es decir, el derecho esto es lo que ha regulado y, sobre todo, no debería favorecer una de las dos opciones. Yo creo que esto también hay que tenerlo presente, porque se han intentado establecer normas para favorecer una de las dos opciones que han fracasado o que van en contra de la normativa europea y que por lo tanto no pueden prosperar, es evidente. Entonces yo creo que esa es una primera cuestión que hay que tener en cuenta. La segunda, yo no sé lo que habrán tratado ustedes, pero hay dos problemas previos. Uno, el debate laboral, del que yo me voy a ocupar, qué pasa con el personal de la entidad privada que venía gestionando el servicio y que ahora pasa a ser gestionado de forma directa por la administración, servicio que siempre ha sido público. Esto conviene tenerlo presente.
Pues esa cuestión va precedida de otras dos. La primera, decisión sobre la reversión, decisión sobre la vuelta a lo público. Es una decisión compleja, sobre todo en las administraciones locales, puede estar sujeta a controles incluso de mayor eficiencia, puede estar sujeta a toda una normativa administrativa que hay que tener en cuenta, una normativa de estabilidad presupuestaria. Hay que valorar la situación de cada entidad local, no siempre puede ser fácil. En las comunidades autónomas y en el Estado hay que ver el marco legal que exista. Entonces es una decisión que está sujeta a cuestiones no laborales. Es una decisión que se mueve en el marco administrativo, en el marco de la normativa presupuestaria, en el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria, y por tanto si se toma hay que tomarla bien con arreglo a todo ese marco. Porque lo que no se puede hacer es un churro, hablando claro. Si se toma habrá que tomarla en forma y eso tiene sus trámites, como decía un personaje siniestro. Bien, esa es una primera cuestión. La segunda es evidente. Si hablamos de integración de plantilla, de integración del personal, es porque partimos del supuesto de que hay sucesión de empresa, de que ha habido una transmisión de empresa, de que estamos en el marco de la directiva comunitaria que regula el tema y de la normativa laboral que regula el tema. Pero esta cuestión no siempre está clara. ¿Cuándo hay sucesión de empresa y cuándo no? ¿Cuándo hay transmisión de empresa y cuándo no? Bien, ahí afortunadamente también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido en nuestra ayuda, llevándole la contraria a nuestro Tribunal Supremo, lo cual ya creo que esta mañana les he dicho es recurrente. Y no es porque no le den oportunidad al Tribunal Supremo de defenderse, es porque nuestro Tribunal Supremo debería estudiarse la normativa europea, así de claro, hay que ser así de claro. Y ver lo que han dicho en Europa desde hace muchos años. Y claro, si no se ve, pues claro, luego se falla fallando, que ese es el problema. Y entonces, si a alguien se le ocurre que tiene que recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues le darán la razón. Claro, y lo han dicho en el caso Adif, y es una sentencia clarísima. Porque siempre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había dicho que la sucesión de empresas con transmisión de elementos patrimoniales afecta a las administraciones públicas. Y siempre había dicho que la transmisión de elementos patrimoniales no implicaba transmisión de la propiedad, sino que bastaba la cesión de uso, bastaba la disposición de los bienes. Es decir, si es que lo había dicho siempre. Entonces esa tesis de que no, es que la administración pone los bienes, ella, y por tanto lo que hace es recuperar sus bienes, claro, pues por eso recupera el uso y por tanto hay transmisión de elementos patrimoniales, desde el punto de vista de la Unión Europea. Entonces no es una novedad lo que nos dijeron, estaba cantado, pero bueno, si no se había estudiado, pues pasará lo que pasará. Entonces, no siempre está claro cuándo hay sucesión. Incluso hay veces que yo he visto que se hace una petición de principio y ahí yo tengo que decir que no es posible en las administraciones públicas. Por ejemplo, la sucesión de plantilla. La sucesión de plantilla no puede aplicarse en este ámbito. ¿Por qué? Porque la administración está sujeta al principio de legalidad. Y por tanto, no puede argumentar, decir, no, hay sucesión de empresa porque me he quedado la plantilla. Porque hace una petición de principio. ¿Y por qué se ha quedado usted la plantilla? ¿En base a qué argumento se ha quedado? Porque si hay transmisión de empresa se la puede quedar. Se la debe quedar incluso. Pero si no la hay, en razón de que integra usted como empleados públicos, o en la fórmula que sea, que ahora lo veremos, a unas personas que trabajaban para un empresario privado. ¿Por qué se queda usted esa plantilla si no está obligado a ello? Entonces yo creo que la sucesión de empresas se va a dar cuando haya transmisión de elementos patrimoniales, entendidos como se entienden en la Unión Europea, basta con la cesión de uso y recuperación de la misma para que se produzca transmisión de elementos patrimoniales. En las empresas de base manual es difícil argumentar la sucesión de empresa por sucesión de plantilla, porque la administración no tiene por qué quedarse la plantilla si no hay transmisión de empresa, por tanto, insisto, sería una petición de principio, una pescadilla que se muerde la cola. Hay sucesión porque me he quedado la plantilla, pero ¿por qué se ha quedado usted la plantilla? ¿En base a qué? ¿En base a qué argumento legal? ¿En base a qué criterio legal? Y luego está el tema tremendo de la sucesión convencional, donde también nos han corregido a nuestro Tribunal Supremo y se han adaptado a la normativa. Porque nuestro Tribunal Supremo, como ustedes decía, no, en la sucesión convencional, como la empresa que entra se queda la plantilla porque le obliga el convenio, eso no hay sucesión de empresa en términos de la legalidad, de la directiva comunitaria, y claro, el Tribunal de Justicia le va a venir a decir, mire usted, en la directiva comunitaria, si se queda la plantilla, sea por lo que sea, hay transmisión de empresa y se aplica la directiva. Y por lo tanto también en la sucesión convencional. Y aquí viene la gran duda, ¿se aplica la sucesión convencional a la empresa o no? ¿A la administración pública o no? El Tribunal Supremo nuestro se ha hartado de decir, y le corregirán también, claro, seguro, de que los convenios, esa sucesión no se aplica a la administración porque como han sido negociados para el sector privado, por entidades que no representan a la administración y tal, no está en el ámbito del convenio y por lo tanto no se le aplica. Perfecto. Supongo que esta mañana se habrá aludido a la sentencia de centros especiales de empleo. Claro, también los centros especiales de empleo les aplican la sucesión convencional cuando son convenios que no se han negociado para ellos. Y es más, cuando los trabajadores envalentonados reclaman, pues que entonces que me apliquen el convenio de limpieza, el Tribunal Supremo dictó una segunda sentencia de la que no se suele hablar, muy importante, en la que decía, no se les aplica el convenio, nunca hemos dicho que se le aplique el convenio. Lo que hemos dicho es que la cláusula de subrogación tiene un ámbito más amplio que el del convenio. Es una cláusula que se aplica a toda la actividad de limpieza, sea empresas acogidas al convenio o no.
Y efectivamente así es. Y no puede ser de otra manera, porque la empresa que entra y no es del sector, todavía no se le aplica el convenio del sector. Por lo tanto, no le regiría nunca la cláusula de subrogación, sería una cláusula absolutamente inocua. No se podría aplicar, salvo a empresas del propio sector, que no es la finalidad. Es la finalidad aplicarla a cualquier empresa que se dedique a esa actividad. Si se lo han dicho a los centros especiales de empleo, no sé por qué no se le aplica a la administración. Cuando además pueden ustedes detectar convenios, por ejemplo, en los que se dice expresamente que esa cláusula se aplica al sector público y que están negociados por entidades del sector público, por ejemplo el del agua, que es un tema esencial, donde también hay problemas de reversión. El convenio de entidades dedicadas al servicio del agua está gestionado, está negociado por patronales que integran a las empresas públicas que gestionan el agua. Y expresamente en la cláusula de subrogación se dice que se aplica también a las entidades públicas. No se aplica, ¿en base a qué? Entonces, yo creo que estas son las cosas que hay que analizar y verlas desde un punto de vista neutro. Es decir, al jurista le puede gustar o no esta solución, pero no puede ignorar lo que dice el derecho, no puede ignorar lo que dicen los convenios, no puede ignorar lo que se ha dicho para otras empresas o para otras actividades o para otros sectores y decir, no, pero aquí no. Bien. Entonces yo creo que la primera transparencia en la que les quiero aludir, después de esta larguísima introducción, es una que hay que destacar. Marco normativo aplicable. Bueno, pues marco normativo aplicable. Limitador, una ley muy importante, la 23/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Ojo, porque puede haber problemas para reversión de servicios de la administración local derivado de esta ley. Por ejemplo, yo he visto, estuve en un ayuntamiento desde, no, vamos a crear una entidad, una sociedad mercantil pública y va a absorber la plantilla. Y ya, ¿la vais a crear cómo? Si estáis sujetos a un plan de reequilibrio presupuestario, que os prohíbe, por esta ley, crear nuevas sociedades mercantiles públicas. ¿Ah? ¿Es verdad? Pues claro que es verdad. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esto es una cosa que hay que tener en cuenta. A favor, ley de contratos del sector público. Claro, la ley de contratos del sector público ya se da cuenta del problema y lo aborda. Posiblemente porque la mayoría parlamentaria ya no es la que era partidaria o más partidaria de la privatización. El 133 es clarísimo. Yo no sé qué interpretación se puede hacer, pero cuando haya una cláusula de subrogación en los convenios, que se aplique a la administración, y se aplica siempre porque es una cláusula de actividad, no del sector, no del ámbito del convenio, la administración tiene que subrogarse en la plantilla de los trabajadores. Cuando hay transmisión de empresa en términos laborales también, si es que lo dice ya, lo dice la ley. Ya no es la legislación laboral, es la ley de contratación del sector público, 133. ¿Hay alguna limitación en contratos de servicio? También. Luego también se han citado mucho las disposiciones adicionales 26 de la Ley General de Presupuestos de 2017, modificada en el 2018, y la 34, pero claro, han sido declaradas inconstitucionales. Y hay que leerse la sentencia. Y sobre todo hay que leerse lo que dice el Tribunal Constitucional, porque ¿saben cuál es el razonamiento del Tribunal Constitucional? Que eso la gente que las cita no lo suele decir. Es muy claro. Y además le da un rapapolvo al abogado del Estado. Porque el planteamiento del Tribunal Constitucional, leanse la sentencia, los fundamentos jurídicos, que es lo que hay que leerse, es que esas normas no tienen cabida en una norma presupuestaria. Es decir, no es un tema de fondo, no es que diga que están bien o están mal, lo que dice es que no tienen cabida en una norma presupuestaria. ¿Pero por qué dice que no tienen cabida en la norma presupuestaria? Lo dice y lo razona expresamente. Y es donde le mete el rapapolvo al abogado del Estado, porque dice, porque como es evidente que a este personal, según la legislación laboral, habría que continuarle pagando sus salarios por la entidad pública, no hay incidencia presupuestaria en que se les integre o no. Y viene a decir, y esto mismo además lo reconoce el abogado del Estado, que la normativa laboral conduce a esto. Y ese es el fundamento para decir que esas normas no pueden estar en la norma presupuestaria porque no tienen impacto presupuestario. Porque me da igual. Los integre como empleados públicos, no los integre, sean personal subrogado, sean indefinidos, es decir, usted les va a seguir pagando. Por lo tanto, contenido presupuestario, no hay diferencia presupuestaria. ¿Qué pretende usted normal con esto? Nada, porque el impacto presupuestario es neutro. Les va a seguir pagando igual. Y ese es el razonamiento del Tribunal Constitucional. Y ese es el fundamento de las sentencias. Y eso hay que leérselo. Por lo tanto, nos está diciendo lo que algunos pretenden negar. Ojo, que en estos procesos las normas laborales se aplican y conducen a la subrogación de los trabajadores. ¿En qué términos? Eso ahora lo veremos. El artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Claro, se remite a él la Ley de Contratos del Sector Público, se remitía a él la disposición adicional 26 de la Ley de Presupuestos del 2017 y en el fondo se remite a él el Tribunal Constitucional cuando nos dice que se aplica la legislación laboral que conduciría a que estos trabajadores siguiesen cobrando sus salarios. Pues eso es el artículo 44. Bien, habría que tener en cuenta el EBEP, porque ahí ves dónde pueden venir los problemas de integración, y sobre todo habría que tener en cuenta la Directiva 2001-23 sobre el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en supuestos de traspaso de empresa. Ese sería el marco normativo esencial. Habría alguna norma más, pero ese es el marco normativo esencial. Claro, si nos olvidamos alguna de estas normas, vamos a resolver mal el problema. Vamos a hacer reversiones cuando hay problemas, o vamos a producir reversiones con efectos que luego se van a anular por los tribunales. Y a veces habrá que llegar a Europa, pues se llegará a Europa. Antes en mi época decían iremos a Madrid, pues ahora iremos más lejos. Pero bueno, bien. Bueno. Sucesión.
aquí tienen ustedes un poco mi interpretación. El mero cambio de concesionario no es sucesión, pero bueno, esto se habrá tratado. Si la administración pone los medios nuevos esenciales, no hay sucesión de empresa y su propio personal, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del caso CLECE, pero sí, si recupera los medios que puso a disposición, sentencia del caso ADIR. Y las cláusulas de subrogación convencional, ya se lo he dicho. A partir de ahí, bueno, también un tema que no me resisto a decirles. Se discute si la administración puede imponer la subrogación en el periodo de condiciones, sí o no. No. Pero ojo, no, salvo que, también lo dijo el Tribunal Supremo, la jurisprudencia contenciosa administrativa hay que estudiarla también en esta materia, porque a veces da sorpresa, lo dijo el Tribunal Supremo en el año 2014. No, salvo que el propio acuerdo de la administración le obligue a incluir esa cláusula en los convenios, en los contratos que haga. Caso Diputación Foral de Guipúzcoa, donde cambia la mayoría parlamentaria y había firmado un acuerdo con sus empleados públicos de que en cualquier servicio que privatizase o en cualquier concesión, en cualquier contrato, metería una cláusula por la que el nuevo empresario se subrogaría en los contratos de los anteriores. Cuando llega la nueva mayoría, por cierto, aparentemente más de izquierdas, dice, esa cláusula no la vamos a respetar, porque eso es condicionar los contratos del pliego. Las normas estas de contratación administrativa, las interpretaciones han dicho que eso no se puede hacer, que en el pliego de condiciones no se puede imponer la subrogación. Eso que ha dicho muchas veces las comisiones estas de contratación, no se puede imponer, vale. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo? Sí, se puede imponer si hay un acuerdo que le obliga a usted. Y entonces el abogado de la Diputación defendía, pero claro, es que entonces estamos vinculando a un tercero que no tiene por qué. Y el Tribunal Supremo, con muy buen criterio, buenos administrativistas le contestan, no, usted se obliga a sí mismo, es usted el que incluye la cláusula de subrogación, el que quiera ir a ese concurso ya sabe a lo que va. O sea, evidente. No le interesa, no vaya. Y eso lo ha dicho el Tribunal Supremo, sentencia de 2014. Entonces yo creo que esto, claro que la administración puede imponer la cláusula de subrogación si hay un convenio o acuerdo que le vincula. Por eso, no se lo he dicho antes, por eso el 133 de la Ley de Contratos del Sector Público alude a si hay un convenio o acuerdo de eficacia general que vincula a la administración. Claro, porque puede ser un acuerdo de funcionarios con sus propios empleados públicos o un acuerdo mixto de funcionarios y empleados públicos. Puede ser ese acuerdo el que obliga a la administración a incorporar la cláusula de subrogación. Si lo hay, sí lo podrá hacer. Si no, no. Por voluntad propia difícilmente lo puede incorporar. Bien. A partir de ahí, ¿cómo integramos a la plantilla? Como fijos, problemas. ¿Por qué? Porque en el sector público, artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores sí que es aplicable y conduciría a eso, pero están todas las normas de acceso al empleo público. Habría además que crear las plazas en la plantilla, puede ser que no estén, ahí viene el problema de las tasas de reposición, ¿no? ¿Se aplican, no se aplican? ¿Qué pasa con ellas? También, por ejemplo, viene el problema retributivo, crece la masa salarial, nos estamos saltando las limitaciones de crecimiento del capítulo. Bien, eso además, hasta hace muy poquito, hasta que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, pues tenía un serio problema. La disposición adicional 26 de la Ley de Presupuestos del 2017, modificada en el 2018, pero mantenida en su esencia. En contratos de servicios, el 308.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que impide consolidar a los trabajadores, pero es contratos de servicios, no de gestión de servicios públicos. Pero estas disposiciones, en la medida que han sido declaradas inconstitucionales, ya no serían problema. ¿Pueden incorporarse entonces como fijos? Sí, clarísimamente sí. En estos momentos hay que decir que sí. No podían por las disposiciones de la ley presupuestaria. En la medida que no están, ¿qué rige? El resto de la normativa. ¿Y el resto de la normativa cuál es? 44 del Estatuto de los Trabajadores y sobre todo directiva comunitaria. Porque la directiva comunitaria es una directiva que ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y nuestros jueces, nuestros órganos judiciales, ley orgánica del Poder Judicial, tienen la obligación de aplicar el derecho europeo conforme a las interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y qué ha dicho? Yo les he puesto ahí algunas, porque son muchísimas. Por cierto, vean ustedes las fechas, no son de ahora, no son del problema de España, 64, 69, 78, 2013, por decir alguna reciente, esta de la Gran Sala, por cierto. Pues lo que han dicho es muy claro. Y mire usted, el derecho europeo está por encima de las normas internas. Y la Constitución es norma interna. Y por tanto no rigen los preceptos constitucionales para inaplicar el derecho comunitario, el derecho de la Unión Europea. Y eso nos cuesta mucho entenderlo a los juristas españoles, porque España es lo más grande. Pero es que España es muy pequeñita, estamos en Europa, y por tanto el derecho europeo prevalece sobre el nuestro. Y lo han dicho con toda claridad, hasta el extremo de que en esta materia de contratación, etcétera, lo ha reconocido el Tribunal Supremo, en las famosas 2 sentencias de los interinos. 26 de septiembre del 2018 lo acaba de reconocer, pero ojo, el Tribunal Supremo sala contencioso administrativa. Porque yo a veces utilizo las salas de la sentencia de la sala de contencioso administrativa porque parece que a veces se dice, no, pero esos son los laboralistas que opinan esto. No, no, son las salas de la contencioso administrativa.
el Tribunal Supremo se habla de lo contencioso administrativo, acaba de decir en materia de contratación, mire usted, no me puede usted alegar las normas, los principios constitucionales de acceso al empleo público, porque aquí estoy aplicando derecho europeo que prevalece sobre las normas constitucionales. Léanse esas dos sentencias. Lo ha dicho con esa rotundidad y claridad. Bueno, pues entonces, si la directiva comunitaria obliga a la subrogación de plantilla, pues, ¿por qué me alega usted los principios constitucionales? ¿Por qué me alega usted el Estatuto Básico del Empleado Público? Es decir, no me lo puede alegar. Me tendrá que alegar que esto hay normativa europea que impide su aplicación, pero mientras no la haya, la normativa interna que usted me diga, incluso la constitucional, no puede prevalecer. Estamos manejando derecho europeo. Derecho europeo que además es clarísimo, ha sido interpretado, por lo tanto nuestros jueces tienen que amoldarse a esa interpretación, pero además hay otro extremo también muy importante. Es un derecho europeo que, como estamos en el marco del empleo público, tiene eficacia directa. No hay que plantearse si es que tiene eficacia entre los privados y no, no, si es que aquí estamos hablando de entidades públicas. Por lo tanto, a las entidades públicas la directiva comunitaria se les aplica directamente, automáticamente. Entonces, en este momento habría que pensar que la solución de indefinidos no fijos, de personal subrogado, hay que empezar a olvidarla. Lo que hay es un cumplimiento de derecho europeo. Eso es lo que hay que hacer. Por lo tanto, este personal se integra. ¿Se integra como empleado público? Eso es más opinable. O se queda en una situación nebulosa como un empleado al que le paga la administración pero que no cambia su situación. Eso es opinable. Pero que se integran como fijos, vamos, en estos momentos es clarísimo. A nuestros tribunales les costará reconocerlo, espero que lo hagan. Si no, pues nada, yo lo que invito es a la gente que se vea en este problema a recurrir, llegar a Europa y que se lo digan. Claro, magnífica solución, porque entonces las indemnizaciones que va a pagar la administración son monstruosas. Pero bueno, si lo que pretendemos es eso, pues adelante. La eficiencia administrativa, que también está en la Constitución, no sé dónde queda. El principio de seguridad jurídica no sé dónde queda. Porque es que no hay argumentos para decir que no. ¿Qué argumento hay en estos momentos para decir que esta gente no puede integrarse como fijos? Si es el efecto directo que deriva de la directiva comunitaria. El mantenimiento de sus derechos. Yo era fijo y sigo siendo fijo. Tenía mi convenio y sigo teniendo mi convenio. Tenía mi salario y sigo teniendo mi salario. ¿Qué argumento jurídico hay en estos momentos para decir que esto no es así? Argumento jurídico sostenible, ¿eh? Porque si me utilizan los principios constitucionales, no prevalecen sobre el derecho europeo. Si me utilizan normas internas, no prevalecen sobre el derecho europeo. Entonces, ¿qué argumento tienen ustedes de derecho europeo internacional que prevalezca sobre esta directiva comunitaria? No lo hay, yo no lo he podido encontrar. Antes de tener en cuenta esto, se hablaba del indefinido no fijo. Bien, el indefinido no fijo podía ser una solución de tránsito, pero en estos momentos yo creo que hay que decir que ya no puede ser solución. Primero, porque supone integrarlos como empleados públicos. El indefinido no fijo es un empleado público. Segundo, porque les altera la situación. Ellos eran fijos y ahora no lo son. De hecho, el Tribunal Supremo está insistiendo mucho en la obligación de convocar esas plazas. Hay gente que los equipara a los interinos y se convocarán en un plazo. No, entonces estamos desmereciendo sus derechos. Porque lo que dice la directiva comunitaria es que hay subrogación y mantenimiento de los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, no puede ser. ¿Por qué el indefinido no fijo se puede aplicar en la directiva que regula la contratación y no consideramos que es contraria a ella? Por una interpretación también, que también no se la he puesto aquí, pero estudiensela también, porque yo creo que hay que estudiar el derecho europeo cada vez más, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en materia de contratación, de irregularidades en la contratación temporal, dijo siempre, y lo ha dicho reiteradamente y a muchos países, que la directiva obliga a que haya una medida que evite el abuso en la contratación temporal. Pero que esa medida no necesariamente tiene que ser la conversión del trabajador en fijo. ¿Ah? Luego ahí lo que nos está diciendo es el derecho comunitario no obliga a que el trabajador sea fijo. Cabe la figura del indefinido fijo. Como medida disuasoria, habrá que convocar la plaza y cesará con indemnización. Es una medida disuasoria. Seguirá en la plaza hasta que se cubra y se cubrirá y se cobrará una indemnización. Los jueces nacionales tendrán que ver si es suficientemente disuasoria, si es poco disuasoria o no, pero ahí sí que cabe, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interpretado siempre que la directiva no obliga a hacer fijo al trabajador. Pero es que la de traspaso de empresa sí que obliga a mantener las condiciones de los trabajadores. Y por tanto, si no se les mantienen, se incumple la directiva. Es decir, son dos directivas con soluciones diferentes. La de contratación permite la solución del indefinido no fijo, la de mantenimiento de derechos de los trabajadores en traspaso de empresas, no, porque no se mantendrían los derechos. Por tanto, yo el indefinido no fijo puede ser una solución si se quiere, pero la veo muy complicada de sostener en estos momentos porque perjudica los derechos de los trabajadores. ¿Mantenerlos con contratos temporales? Pues no. Convertirlos en interinos, contratos por obra y tal, eran fijos. No respetamos los derechos tal como lo dice la directiva comunitaria. Hay una solución que se aplicó ya por nuestros tribunales, que yo no sé por qué se aplicó pacíficamente hasta que alguien empezó a plantear problemas por intereses políticos, que era la solución del cambio del empleador, que es la lógica. Mire usted, no hablemos de integración como empleados públicos, no se trata de ese problema.
Hay sentencias muy interesantes. Yo tengo algún artículo publicado y cito algunas que son clarividentes. Recuerdo alguna de Las Palmas, en este momento, de la Sala de Las Palmas, que se confirmó, por cierto, en la que decía, si es que no hay por qué hablar aquí de que si se integran o no como empleados públicos, principios constitucionales, si lo que hay es simplemente un cambio de empleador. Antes les pagaba una empresa privada y ahora les paga una entidad pública. Ya está. Pero ellos siguen siendo lo mismo y con los mismos derechos. Claro, es lo que dice la directiva comunitaria. Propiamente no se integran como personal, como empleados públicos. Y ahí se les puede llamar como se quiera. Personal subrogado, personal a extinguir. Porque en el fondo lo que estamos diciendo es, mire usted lo único que ha hecho es cambiar de empleador. Antes tenía un empleador privado y ahora tiene un empleador público. Pero usted sigue ni mejora ni empeora, que es el objetivo de la directiva comunitaria. Es el objetivo, que usted mantenga sus derechos, no más derechos. No pasa a ser usted empleado público con las ventajas que eso podría tener, pero tampoco menos. No pasa a ser usted interino, indefinido no fijo, no pierde sus derechos. No, usted mantiene su condición. Eso plantea algún problema, la promoción, etcétera. ¿Cómo podríamos consolidarlos como empleados públicos en el futuro? Pues a través de procesos selectivos, procesos de regularización. En fin, eso ya plantearía problemas. Pero desde el punto de vista de la situación jurídica cara a la normativa europea, es irreprochable. Simplemente ha cambiado su empleador y usted mantiene sus condiciones tal cual. ¿Y qué se da de patadas con esto? Nada. Porque alguna gente dice, no, pero es que el artículo 8 del Estatuto Básico del Empleado Público dice que son empleados públicos todos los que cobran de la Administración. Sí, el artículo 8 del Estatuto Básico del Empleado Público. Pero la directiva comunitaria está por encima. Yo creo que esta solución es la solución que además se ajustaba curiosamente a lo que decían las leyes presupuestarias en las disposiciones declaradas inconstitucionales, pero tiene su lógica. Porque es la lógica que no fuerza la condición de empleado público. Ustedes simplemente trabajaban para una entidad privada, ahora su empresaria ha pasado a ser una entidad pública y ustedes se mantienen tal cual, con su contrato fijo, con su convenio, con sus retribuciones, y luego esto ya, en su caso, será objeto de procesos de regularización, modificación, cambio, etcétera, con arreglo a la normativa vigente. Pero de momento mantienen sus derechos, que es lo que dice el derecho europeo, que es lo que se deriva del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que es en definitiva lo que se debía derivar de las disposiciones de la Ley de Presupuestos del 2017, cuando decía que no se les integra como empleados públicos, pero se aplican las normas laborales de asociación de empresa, estaba diferenciando, que es la solución que la propia Administración utilizó en procesos de reestructuración de la Administración, se consolidan como personal laboral a extinguir o como sea, y a extinguir no quiere decir que se les despidirá, quiere decir que cuando usted cese, la plaza se normalizará. Sea de funcionario, sea de laboral, se sacará a concurso, se cubrirá y se cubrirá ya por las vías normales. Yo creo que esa es la solución legal, porque es la solución que no fuerza la normativa, que se ajusta a toda la normativa y que de alguna manera viene a respetar lo que es el objetivo de la normativa laboral y de la normativa del derecho de la Unión Europea. Mantenimiento de los derechos de los trabajadores en situaciones de traspaso de empresa. Eso es mantenimiento, no mejora, tampoco empeoramiento. Yo creo que esa es la solución. A partir de ahí, evidentemente cada uno puede decir lo que quiera. Y seguramente esto es muy opinable, es muy criticable, habrá pronunciamientos de los tribunales, habrá pronunciamientos discrepantes, pero yo lo que pediría es que cualquiera que se pronuncie al amparo de lo que yo acabo de decir, de que el derecho europeo prevalece sobre el derecho nacional, incluido el constitucional, y de que el derecho europeo es muy claro y está interpretado ya. Es decir, no es que lo interprete yo estoy diciendo lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y si lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y si nuestros tribunales están obligados a aplicar el derecho de la Unión Europea conforme a las interpretaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues habrá que estudiarse lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, analizar las soluciones, y si yo no estoy de acuerdo con esa solución, la discuto políticamente, que es muy discutible políticamente, porque ahora les diré algunos de los problemas que aquí hay que tener en cuenta políticamente. Pero como jurista, lo que tengo que buscar son argumentos jurídicos para contradecirla. E insisto, no se me ocurren, supongo que saldrán en estas jornadas, a mí no se me ocurren. Que se puedan sostener argumentos jurídicos sensatos, serios, solventes, basados en normas claramente aplicables por encima del derecho de la Unión Europea, en contra de la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que conduzcan a que este personal no se mantenga con sus mismas condiciones. Y si se mantiene con sus mismas condiciones, yo creo que las condiciones están muy claras, serán fijos o temporales, lo que fuesen en su momento, se mantienen así, se mantienen con sus retribuciones, con su salario, con sus condiciones, y les llamaremos como les queramos llamar. Ya nos inventamos lo del indefinido fijo, que tampoco existía en la ley, para buscar conciliar las normas. Aquí el problema es que no conciliamos la Constitución con la normativa interna, conciliamos la Constitución y la normativa interna con la normativa europea. Incluso debemos tener en cuenta que en la normativa interna hay normas que se contradicen. Por lo tanto, tenemos que buscar una fórmula de conciliación. Y posiblemente la fórmula de conciliación pasa por esa categoría extraña de que sean personal que cobra de la administración, pero sin ser propiamente empleados públicos. Eso plantea problemas, sí, claro. Plantea el problema de que vamos a tener diferentes colectivos, con diferentes regulaciones. Yo pienso, por ejemplo, en una empresa de limpieza que revirtiese
y en la que haya que contratar personal nuevo, el personal nuevo, claro, habría que contratarlo ya como empleado público. Entonces vamos a tener gente que es empleado público y gente que no. Gente que se aplica la normativa como empleado público, a lo mejor si hay convenio en la entidad, pues ese convenio, y gente que viene con su convenio distinto. Bueno, sí, es un problema de gestión, es un problema serio. Viene también el problema político fundamental, los de dentro y los de fuera. Claro, ahora esta gente se queda trabajando y yo no he podido acceder nunca a esa empresa. A mí no me colocaron nunca, a mí me discriminaron. Yo quiero tener derecho a acceder, pero eso es un problema político, no es un problema jurídico. Jurídicamente es así. A partir de ahí, los gestores políticos que lo resuelvan como puedan. También es verdad que esto hay que operarlo, y con eso acabaré, para dar tiempo a que intervenga María, que sabe mucho más de esto que yo, y a que ustedes luego puedan discutir, rebatirme y entrar en debate, que supongo que entraremos en debate. Pero también es verdad que esto, yo insisto, ese problema de gestión de los viejos, los nuevos, yo estaba ya trabajando y quiero quedarme, yo no pude trabajar nunca ahí porque el empleador privado no me colocó y quiero entrar. Ese problema hay que resolverlo desde la neutralidad del derecho. Es que mire usted, ninguno de los dos sale perjudicado en sus derechos, porque usted no estaba trabajando y sigue sin estar trabajando, y cuando haya plazas nuevas podrá entrar. Y el señor que estaba trabajando no mejora su condición, pero sigue trabajando porque es lo que estaba haciendo, trabajar. Entonces ninguno de los dos cambia la situación. Es muy lamentable, usted no pudo entrar, pero no es culpa nuestra, no entró. Ahora no intenten utilizar la reversión de servicios para entrar. Igual que no la vamos a utilizar para tirar a aquel señor, tampoco para hacerle empleado público. Yo creo que la idea fundamental es tener claro lo del mantenimiento de los derechos. ¿Qué implica el mantenimiento de los derechos? Mantenimiento de los derechos implica lo que dice la misma palabra, mantener los derechos, no modificarlos al alza ni a la baja. Eso en todo caso vendrá luego. Si vemos que es inviable el mantenimiento económico de esa situación, pues habrá procedimientos, incluso laborales, para alterar la situación. Si queremos unificar los tipos de personal, pues habrá que ir convocando las plazas de acuerdo en consenso con el personal para que progresivamente vayan normalizando su situación, se vayan convirtiendo en empleados públicos en sentido estricto. Eso vendrá luego, pero en el momento de la transmisión, evidentemente, insisto, la idea general es mantenimiento de los derechos, y eso conduce a que o son empleados laborales de la administración fijos. Yo creo que ahí podría haber algún tipo de reticencia, pero hoy, con la legislación que hay, no se me ocurre argumento para defenderlo, o la solución que ya se aplicó anteriormente, que me parece muy lógica, del cambio de empleador. Aquí lo único que se produce es un cambio de empleador y usted mantiene lo que ya tenía. Insisto que estas son las ideas fundamentales que yo creo que hay que retener, y me callo ya porque no quiero cansarles más. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría darle las gracias al profesor Adrián Todolí por contar conmigo. La verdad es que esta es una materia que me interesa mucho, sobre la que he trabajado durante mucho tiempo, no en concreto sobre esto, sino sobre todo lo que tiene que ver con el empleo público. Hay aquí muchas personas, compañeros, colegas, a quienes he leído, con quienes he hablado, con quienes he compartido en otras ocasiones también mesas de jornadas, etcétera. Es para mí, por ejemplo, un honor compartir la mesa con el profesor Carlos Alfonso. Sí. Hasta el punto de que esta cuestión del empleo público, los indefinidos no fijos, lo que va diciendo el Tribunal Supremo, lo que va diciendo el Tribunal de Justicia, lo que vamos diciendo, los que nos ponemos a leer y a interpretar, llega un momento en que hay ocasiones en las que yo misma me canso de mí misma y de estar continuamente, desde hace ya muchos años, dando vueltas de algún modo u otro a la misma cuestión. Lo que pasa es que es verdad que siempre va cambiando, va evolucionando, no pierde actualidad, quizá diría yo que la va cobrando, ¿no? Que cada vez tiene más importancia. Bueno, no es que no la tuviera antes, pero es importante. Y el caso es que para mí lo que me salva quizá de la sensación de estar ahí metida siempre, como a veces la sensación de que se repite uno mucho, es el leer, el escuchar a otros compañeros, a otros colegas, por ejemplo, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, de donde yo vengo, con quienes comparto pues muchas discusiones, donde vemos opiniones distintas desde el derecho administrativo, desde el derecho del trabajo, pero también de otros compañeros que no voy a nombrar ahí porque me podía olvidar de alguno y no sería justo, pero verdaderamente es lo que quiero decir, que al final esta materia se va
no sé si aclarando, pero desde luego se va construyendo, se va moviendo, va evolucionando. Y hoy, pues con este congreso que se está llevando a cabo, pues yo creo que también. Así que, desde mi punto de vista, también agradecida de estar aquí por todo lo que yo pueda también escuchar, por todo lo que se pueda contrastar y porque a lo mejor la visión que yo voy a dar es distinta de la de Carlos Alfonso, la verdad, es distinta, pero también porque, bueno, yo he partido como una hipótesis o una pregunta desde la que yo me he formulado y he planteado la intervención mía de esta tarde. Y la cuestión era, y de hecho se lo pregunté a Adrián, allá por el mes de julio, yo creo, ¿no? ¿Hay soporte legal para hablar de una cuarta figura en el empleo público? ¿Tiene cabida este personal a extinguir en el empleo público? Bueno, ¿cómo voy a abordar yo esto? De una manera breve, pero tratando algunas cuestiones que, a mi juicio, pues, pueden tener cierto interés. Primero, yo creo que es importante, para entender la figura, contextualizarla, entender de dónde viene y a dónde ha ido a caer, ¿no? ¿Dónde ha llegado? En segundo lugar, ver qué respuestas también se han ido dando desde el legislador estatal, desde el legislador autonómico. Y en tercer lugar, pues yo he estado dándole vueltas a la comparación entre el personal a extinguir y el indefinido no fijo. Y alguna cosa he visto sobre la que tengo muchas dudas, pero bueno, que yo voy a plantear y después de esto pues hablamos y discutimos lo que haga falta. Para entender la figura, lo primero yo creo es importante darse cuenta de que el personal a extinguir es una figura, un tipo de personal que surge, en mi opinión, como respuesta o como una manera de sortear algunos impedimentos de tipo normativo que existen a la hora de incorporar personal proveniente de empresas contratistas en las plantillas públicas. Yo creo que ese fue uno de los orígenes, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, me parece que esto es importante. Es una respuesta, una manera de buscar una solución. Pero esta respuesta o esta solución llega a un panorama muy complejo, a un panorama que está compuesto de muchas piezas que hace falta encajarlas en un puzzle que no siempre encaja, pero que sin intentar ser yo aquí exhaustiva sí que os voy a mencionar algunas que seguramente todos vosotros las reconocéis y yo creo que es importante ponerlo en relación. En primer lugar, entra en un panorama en el que también está la figura del indefinido no fijo, como he dicho antes. Yo creo que este quizás es el elemento más importante, porque además la figura del indefinido no fijo se da la realidad de que no es una figura cerrada, no es una figura acabada, no está definida del todo. No lo ha estado desde el principio, desde que se creó jurisprudencialmente por los años 96, ¿no? Pero no lo está ahora tampoco, y la evolución de la jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo nos indica que efectivamente hay muchas dudas en torno a la naturaleza de este trabajador indefinido no fijo. Es un trabajador indefinido. Lo aproximamos entonces, ¿no?, a la idea de la indefinición del contrato. En derecho del trabajo no hablamos de fijeza hablamos en el empleo público, que yo, por lo menos hasta donde yo creo, ¿no? Pero también tiene rasgos de temporal y hemos visto en las sentencias del Tribunal Supremo cómo esa temporalidad a veces se pone de manifiesto para argumentar y justificar determinadas resoluciones. Y si es temporal o tiene esa aproximación temporal, está sometido a condición resolutoria, es un tipo de relación que está pendiente de que se cumpla una condición, o tiene un término. Bueno, estos son solo algunas preguntas que a todos os sonarán, pero que a mí me parece que ponen en evidencia esto que digo, que el trabajador indefinido no fijo es una figura muy importante, que todavía yo creo que tiene mucho juego, por si se puede decir, ¿no?, o que va a dar mucho que hablar y que no está resuelta. Eso primero. Segundo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, lo pongo en segundo lugar, no porque lo considere menos importante, pero quizá porque su incidencia está empezando a incomodar o a obligarnos a interpretar en estos tiempos, ¿no?,
bueno, quizá también en otras épocas pasadas, pero con respecto a este tema en concreto, ha habido pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que hacen que los jueces nacionales, cuando dicten sus sentencias, pues por el rabillo del ojo tengan en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Y por ejemplo, por eso entendemos que el Tribunal Supremo, pues en marzo del 2017, cuando analiza la extinción de un indefinido no fijo por la cobertura reglamentaria de la plaza, pues le concede una indemnización de 20 días, no por despido objetivo, pero sí porque entiende que hay cierta analogía con una extinción. En fin, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y por más que ahora recientemente el propio Tribunal de Justicia haya matizado su primera doctrina en la sentencia de Diego Porras, pero tiene una incidencia importante en nuestros tribunales. Y en el orden jurisdiccional contencioso administrativo hay otro elemento también importante en este orden social, porque hemos visto cómo a lo largo del año 2017 jueces de lo contencioso administrativo han reconocido al cesar y funcionarios interinos una indemnización de 20 días por finalización. No todos, también ha habido sentencias de los jueces de lo contencioso que no han aplicado esta doctrina o han seguido por esta vía, pero bueno, que ahí está el debate también. Y un poco influenciados por esta idea de la temporalidad en el empleo público, es decir, hay muchos vectores que se entrecruzan y que hacen que el panorama sea muy complejo y que no es posible entenderlo si no se tiene, al menos, saberlo todo es muy difícil, pero por lo menos tenerlo en cuenta y decir, bueno, aquí hay muchos elementos, muchas variables que están matizando, que están condicionando. Y si seguimos tirando del hilo y si seguimos viendo otros elementos que entran en juego aquí, está la interinidad, ya no la funcionarial, sino la interinidad laboral, los interinos por vacante, no los interinos por programa, que quizá estos nos plantean menos problema, ¿no? Pero los interinos, y además los interinos por programa serían más funcionariales, pero interinos por vacante, laborales, pues en su cobertura de la plaza o en la amortización de la plaza, en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo los ha tratado a efectos de extinción en paralelo a los indefinidos no fijos, cuando no son lo mismo. Pero ha habido ahí esa concomitancia, esa aproximación. Bueno, ¿qué quiero decir entonces? Que en este contexto, con todas estas variables y otras más que no he mencionado, pero bueno, por lo menos las que yo os destacaría, en este contexto llevamos ya, pues yo diría que más de 4 años aproximadamente, teniendo que resolver, igual que antes se planteaban cuestiones en el empleo público relativas a los despidos colectivos, a la aplicación del Estatuto de los Trabajadores y del artículo 51-52. Bueno, en los últimos tiempos, desde hace 4 años aproximadamente, la pregunta es, si se recuperan servicios, si se reinternaliza, ¿qué sucede con las plantillas que provienen de las empresas contratistas que se incorporan en la Administración? Y para resolver esa pregunta, para responder, resulta que nos hemos encontrado con este contexto. Y responder a esa pregunta implica también tener en cuenta pues, todas estas variables. Eso por una parte. ¿Qué ha hecho el legislador? También responder. El legislador ha intentado dar una respuesta. También los profesores de Derecho del Trabajo, de Derecho Administrativo, los operadores, desde los ayuntamientos, se buscan respuestas. El legislador ha respondido también. Voy a dejar aparte la respuesta que podemos ver en el artículo 133 de la Ley de Contratos, porque se va a tratar mañana. Además, una compañera mía de la Universidad Autónoma, y sé que ella se va a centrar en esto, pero también podríamos ver cómo se ha respondido ahí, porque esa es una respuesta. Pero antes de eso tenemos la respuesta primera, o una de las que yo destacaría como primeras, que se produjo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado en el año 2017 y que tiene un poco su continuación en parte durante el año 2018. Y claro, esta ley, la Ley de Presupuestos Generales para el 2017, en esta disposición 26, claro, podemos decir que por una parte trató de ordenar o trató de frenar.
según se mire, ¿no? Podemos decir, trató de ordenar, trató de frenar. Yo creo que hay un poco ahí de las dos cosas. Porque por una parte, yo creo que es de justicia, que es obligado reconocer que en esa norma había alguna puerta de salida. Por ejemplo, se está diciendo que a efectos del cómputo de la tasa de reposición no se tendrían en cuenta para computar el máximo, el tope máximo de la tasa de reposición, no se tendrían en cuenta las plazas correspondientes al personal indefinido no fijo por sentencia. De manera que por esa vía estaba señalando un camino. Lo que pasa es que también es verdad que al hacerlo también estaba creando dentro de los indefinidos no fijos una doble categoría: los indefinidos no fijos y los indefinidos no fijos declarados así por sentencia judicial. Y me consta además que esa era la intención, hacer ahí una diferencia para la regularización de aquellos que han obtenido esa condición por resolución judicial. Claro, judicializando se produce un efecto, yo creo, de disuasorio, que de facto ha supuesto un freno. Luego, por lo tanto, efectivamente, también hay que decir que la Ley de Presupuestos del año 2017, por mucho que uno intente, y os aseguro que yo lo he intentado y lo he interpretarla, y viendo, por ejemplo, la vía de las empresas públicas, que me parece que ha dado un poco más de cancha, pero también hay que tener en cuenta que, por otro lado, nos encontramos, como decía el profesor Carlos Alfonso Mellado, con limitaciones de la propia normativa aplicable en el ámbito local, etcétera. Pero, en fin, había ahí algunas vías. Pero al mismo tiempo es verdad que se ha producido, que tenía un efecto claro, y de hecho así se ha visto, de freno, de obstáculo, que ha supuesto, de hecho, pues que determinadas decisiones que se han planteado en, por ejemplo, ayuntamientos tomar, no se hayan tomado por estos, los efectos posibles, por los obstáculos, las trabas. Más aún cuando en el año 2018, de una manera, yo creo, poco justificable, se suprime aquel párrafito que decía que se aplicarían o sí que serían de aplicación para las administraciones públicas lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto. Me parecía como que de ese modo quedaba el ámbito público al margen, ¿no?, de la aplicación de las normas de sucesión de empresa y de la directiva comunitaria, cuando esto de ningún modo podría, digamos, racionalmente y normativamente sustentarse. Pero bueno, sea como fuere, la verdad es que a partir de entonces pues se ha empezado a interpretar, y ya pues doctrinalmente, y también, como ahora veremos, también pues por normas autonómicas, se ha empezado a interpretar, bueno, pues si eso es así, estas previsiones suponen que la incorporación de los trabajadores provenientes de las plantillas se va a producir sin su integración como empleados públicos, es decir, en una situación congelada, en estrictos y definidos términos en los que se encuentra en el momento en el que se va a producir esa transmisión, conservando un estatuto laboral común, pero en el seno de la administración pública. Esa fue esa interpretación que empezó a surgir. Yo no sé qué fue antes, yo creo que fue antes el ejemplo normativo, la respuesta normativa, al hilo también la doctrina lo empezó a ver, lo empezó a mencionar, y en esa situación estamos cuando el Tribunal Constitucional, pues hace poco, el 31 de octubre, en una sentencia, ha declarado la nulidad de los preceptos legales, no todos, pero sí de la disposición adicional 26, apartado primero, en las dos letras A y B, y también el inciso de la disposición adicional 34, que va todo ello, digamos, encaminado en esta materia a la no podrán incorporar, las administraciones no podrán considerar como empleados públicos a los trabajadores provenientes de las empresas contratistas, etc. Lo ha declarado inconstitucional por considerar que su contenido no es materia propia de las leyes presupuestarias. ¿Y en qué situación nos hemos quedado después de esto? Pues realmente creo que estamos como estábamos al principio, que realmente hemos vuelto, yo creo, al punto de partida. Y en realidad es que tampoco hacía falta que la ley presupuestaria dijera nada, porque yo entiendo que desde el punto de vista del empleo público, las administraciones unilateralmente no pueden incorporar
ni pueden considerar al margen de determinados procedimientos de acceso como empleados públicos, salvo que eso se haga en la condición de trabajadores indefinidos, no fijos, hasta que, digamos, obtenga la condición de fijeza por los procedimientos respetuosos con los principios de mérito y capacidad, etcétera, etcétera. Luego, en ese sentido, creo que ahora estamos de nuevo en la posición de partida. ¿Qué pasa? Pues que por el camino han surgido estas respuestas y además tenemos, en concreto en Valencia, tenemos una norma autonómica que supone una respuesta, como os decía, ¿no? Pero en realidad esa ha sido, como os digo, una respuesta que buscaba sortear estos obstáculos. Sea como fuere, yo creo que ha venido también para permanecer, para quedarse, y entonces pues es necesario analizarla. Yo le he dado alguna vuelta también Debo decir aquí, así brevemente, que no conozco el trasfondo de la reversión que se ha producido con el Hospital de Alzira. No la conozco más que por lo que he podido leer en los periódicos o lo que he podido observar, pero que desde el punto de vista del conocimiento de la intrahistoria no lo conozco. Ahora, sí que he leído y he estudiado los preceptos normativos y, por ejemplo, la ley de 21/2017 de 28 de diciembre, cuando en concreto en esa disposición adicional octava regula los efectos que en materia de personal va a tener la extinción del contrato de gestión de servicio público por concesión del Departamento de Salud de la Ribera y contempla entonces al personal proveniente de las empresas concesionarias que se incorpora a la Administración como personal a extinguir. He leído cómo lo regula, después mencionaré alguna interpretación que he hecho de esa regulación, pero aquí debo decir también, y esto tiene mucho que ver con lo que os decía al principio cuando empezaba a hablar, que ya de esto oí hablar hace años, yo creo que, no sé si, bueno, ya no me acuerdo, un mes de septiembre en Albacete, al profesor Carlos Alfonso Mellado, que ponía el ejemplo no de una norma autonómica, sino de una norma estatal, ¿te acuerdas? Y nos hablabas de la ley de racionalización del sector público del año, de la ley 15/2014, que también, regulando una situación de efectos de personal que se integra en la plantilla de entidades públicas, creaba la figura del personal a extinguir. Esa fue la primera vez que yo oí hablar y después te he leído sobre esto. Después lo veo en esta norma valenciana y claro, al principio puedes pensar, bueno, ¿está creando un supuesto legal de subrogación al margen de otros supuestos legales, por ejemplo, al margen del supuesto del artículo 44 del Estatuto? Yo creo que no. Que lo que hacen estas normas, en concreto, por ejemplo, la ley de Valencia, no es crear supuestos nuevos de subrogación. Lo que están haciendo estas normas es, ante supuestos de sucesión de empresa legal del artículo 44, porque en estos casos estamos ante un artículo 44, se dan los elementos que la jurisprudencia y la doctrina entiende como constitutivos de una sucesión de empresa, y ante esta situación lo que hacen estas normas legales es regular, de algún modo modular los efectos o la condición en la que se produce, sin discutir, porque no pueden tampoco, entendería yo, que ésta se da. Es decir, que aquí de lo que se trata es que estamos ante una sucesión de empresa del artículo 44 y ante esta situación lo que hace la ley es determinar la condición en la que el personal subrogado se va a incorporar al ámbito público. Este caso de reversión, este caso de recuperación de servicios en los que se produce una sucesión de empresas, supone que se integra como un personal que queda afecto a un servicio, que va unido a él, dice que no tiene la consideración de empleado público. Bueno, en todo caso, lo que sí que veo claro es que para esto es necesaria la intervención del legislador. Yo creo que aquí no cabría llegar a esta solución o a esta respuesta por la vía de la negociación colectiva. Es necesaria la intervención del legislador, como se ha producido por el legislador autonómico, se produjo tiempo atrás por el legislador estatal. Después vuelvo a eso.
pero me quedo con esto de no cabría hacerlo por negociación colectiva. Creo que no. Ahora, sí que creo que una vez que se ha producido la intervención del legislador, cabría la negociación colectiva en ese marco. ¿Para qué? Pues para suscribir acuerdos reguladores que vayan encaminados a regular algunas condiciones que acompañen en ese contexto de intervención normativa del legislador. Fuera de esto, es decir, fuera de un contexto de reversión que sea un artículo 44, que sea verdaderamente una sucesión de empresa, entonces veo más dudas. En realidad me plantea dudas. Si está vigente, si estaba antes, ¿no? Cuando estaba vigente antes la disposición adicional 26, desde luego, y lo he sostenido en otras ocasiones y por escrito, no creo que cupieran acuerdos reguladores de ningún tipo. En el momento actual, una vez que ya ha desaparecido ese obstáculo normativo, creo que en el marco del artículo 44 y acompañándonos de una intervención del legislador, no me plantea, como digo, problemas que por negociación colectiva la Administración y las organizaciones sindicales puedan llevar a cabo acuerdos reguladores. Ahora, fuera de un artículo 44 lo veo más difícil. Fuera de un artículo 44 lo sigo encontrando difícil porque creo que ya no es solo que, a pesar de que que se haya anulado este inciso, estos preceptos de la ley presupuestaria del 17, a pesar de que sigue vigente la disposición adicional 43 de la Ley de Presupuestos del año 2018, que dice algo parecido, ¿no? Dice que los órganos competentes en materia de personal de las administraciones no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo tal ni al personal de empresas que a su vez tengan contrato administrativo, salvo cuando ello se derive de una resolución judicial. Luego, creo que fuera del marco del artículo 44, los acuerdos de negociación colectiva, los acuerdos de eficacia general, no lo veo claro, me suscita muchas dudas. No solo por esta disposición, digo, sino también pues debido a los obstáculos que veo de tipo constitucional que rigen en el acceso al empleo público. Ahora, dicho esto, viendo una figura y viendo la otra, el trabajador a extinguir y el trabajador indefinido no fijo, ¿qué impresión tengo yo? Yo, salvados los primeros momentos en los que, cuando la primera vez que vi así regulado legalmente esta figura, la impresión mía primera, debo decir que fue poco favorable, en el sentido de decir, bueno, es algo que es introducir un cuarto elemento ahí más, que a lo mejor responde, parece que puede responder a una necesidad en un momento, pero que quizá puede acabar distorsionando, trayendo consigo más problemas de los que ya tenemos. Ahora, dicho esto, es verdad que dándole una vuelta, viéndolo, y cuanto más lo veo y más lo analizo, yo creo que es una solución ingeniosa que ha ayudado a sortear un obstáculo que era difícil y que en ese sentido da una respuesta. No es un indefinido no fijo el personal a extinguir, aunque se le parece mucho, pero no es un indefinido no fijo, eso me parece a mí, que no lo es. Y no lo es porque, en realidad, el Tribunal Supremo ha tratado al indefinido no fijo de una manera, en esta evolución que os decía que yo creo que se ha ido produciendo a lo largo de los años, el tratamiento que el Tribunal Supremo le ha ido dando al indefinido no fijo ha sido un tanto expansivo, o no sé bien cómo decirlo. Por ejemplo, hemos visto cómo en sentencias, por ejemplo, más recientes, el Tribunal Supremo, en el caso Amaya, por ejemplo, reconoce el derecho a la promoción profesional del trabajador indefinido no fijo. Excedencia. La excedencia en el año 2006 no se le reconoció porque supondría que abandonaba la plaza, pero no sé si se lo preguntaran ahora cómo respondería. Precisamente por el influjo, por la influencia que decía de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ahí el Tribunal Supremo ha acudido a la comparación con los trabajadores temporales y por eso, pero entonces es que el indefinido no fijo es temporal, cuando no es temporal un indefinido no fijo, aunque no tenga fijeza. Es decir, se ha ido desvirtuando la figura, o bueno, no lo sé, a lo mejor
me paso un poco diciendo que se ha ido desvirtuando. Tampoco soy yo quien para enmendarle la plana a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, pero desde mi óptica sí que se ha ido, a veces ha dado ciertos cambios dependiendo, ¿por qué? Porque se trata de resolver supuestos concretos. Pero lo cierto, volviendo a donde yo quiero, es que el indefinido no fijo, el tratamiento que ha recibido desde la jurisprudencia, lo ha desvinculado, lo ha separado de la plaza, a la que en principio se supone que iba unido, y además hasta el punto de reconocer en algún caso que por aplicación del 15.6 no puede haber mermado ningún derecho laboral durante su vigencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, el personal a extinguir me da la sensación de que es un personal que en su creación y por la naturaleza de lo que, o al menos leyendo esta disposición adicional octava que os mencionaba, es un personal que aparece más unido a la plaza, indisolublemente unido a ella, diría yo. Porque, por ejemplo, lo que dice esta disposición es: el personal afectado seguirá en sus puestos en condición de personal a extinguir, desempeñando sus tareas con idéntica condición de personal laboral hasta que cese por las causas legales de extinción de los contratos laborales previstas en el Estatuto de los Trabajadores. Y dice a continuación: no será obstáculo al anterior la calificación de las plazas que pueda ocupar este personal como propias de personal estatutario, pudiendo desempeñarlas transitoriamente en la condición a extinguir. Esta disposición a mí me resulta ambigua, porque creo que puede darnos pie para apoyar lo que estoy diciendo, que el personal a extinguir está unido a la plaza y, por lo tanto, y esto es importante, la Administración puede no convocarlas mientras estén siendo desempeñadas por personal a extinguir. Es decir, esa plaza queda ahí congelada, pero ¿por qué? Decimos, bueno, porque las puede desempeñar transitoriamente. Ese transitoriamente, ¿cómo lo interpretamos? Y yo aquí os lo digo como yo lo veo, María de Sande, aquí que no, ya os digo que no estoy... no conozco el fondo de lo que hay, ¿no? Por eso también me parece muy importante escucharos a vosotros. Pero yo entiendo transitoriamente. ¿Transitoriamente qué es? Transitoriamente es mientras estén ocupadas por personal a extinguir, está ahí en esa situación. Y yo digo, vale, entonces la Administración no tiene la obligación de convocarlas. Vale. Vale, ahí voy. El indefinido no fijo, aunque no lo dice exactamente en ningún precepto, sí que en las instrucciones de buenas prácticas para los funcionarios interinos de los que os hablaba antes, siempre se ha entendido que el indefinido no fijo, una vez incorporado, la Administración debe o bien convocar la plaza para proveerla reglamentaria y con arreglo a los principios de mérito y capacidad, o bien amortizarla. Y esa ha sido, digamos, la... Otra cosa es que, de hecho, no se haya llevado a cabo en muchas ocasiones esta obligación, ¿no? Digamos, y se haya discutido si esa obligación es tal, si entra dentro de las competencias de autoorganización. Sobre eso también le he dado vueltas durante mucho tiempo. Es verdad que también ha habido normas muy presupuestariamente muy restrictivas. No ese es el momento actual, ya lo hemos comentado antes, hay un camino. Aquellos por sentencia tienen un camino abierto, ¿no? Y yo creo que ahora lo vamos a ir viendo también. Pero con respecto a este personal a extinguir, creo que hay elementos, y me lo estáis corroborando, para decir que está unido a esa plaza. Por lo tanto, ahí hay una diferencia importante. Que en un momento dado se tomara la decisión de convocarla, creo que también podría, por esta interpretación un poco ambigua, no, por esa interpretación que cabe hacer, porque creo que hay cierta ambigüedad, pudiendo desempeñarlas transitoriamente. Y porque dice, en todo caso, la adquisición por este personal de la condición plena de personal estatutario solo se puede hacer mediante la superación de procesos normativos. Bueno, ahí tendríamos que entrar, pero ya sería otro capítulo, pero también ahí yo he estado viendo pues, los procesos de acceso en turno abierto, en turno libre, en turno restringido, qué dice el Tribunal Constitucional de las pruebas restringidas, cómo se pueden valorar los méritos, hasta qué punto en la fase de concurso. Bueno, hay algunos ejemplos también, anteproyecto de ley de empleo en el País Vasco, que he estado viendo, pero eso sería otro momento, diría yo, ¿no? Porque realmente creo que ahí yo me apoyaría en esa diferencia.
entre el indefinido no fijo y el personal a extinguir en esa cuestión de la unión a la plaza. En ese sentido, entonces, la cuestión de la promoción profesional, por ejemplo, que se le ha reconocido al indefinido no fijo, como os digo, pero creo que no se puede dar en materia del personal a extinguir. O otra cuestión también, el convenio que se aplica, convenio aplicable. ¿Cuál es el que se aplica al personal a extinguir? Entiendo el del servicio, el que lleva incorporado, el que se le aplica, incluso también, ya no solo en convenio, sino otras condiciones que tuviera fuera de convenio. No el del personal laboral de la administración en la que se integre. ¿Pueden pactarse acuerdos de integración? Sí. Lo que no sé si sea, aquí ya también me muevo en un terreno muy resbaladizo para mí, porque no sé si se han pactado, si no, y también me gustaría saberlo, pero creo, así en teoría, que claro, que se podrían pactar acuerdos de integración hacia el futuro. Pero, por ejemplo, en el caso de los indefinidos no fijos, por volver al contraste, sí se aplica el convenio colectivo de la Administración. Por ejemplo, la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 20/2012 expresamente decía que si en virtud de sentencia judicial los trabajadores de empresas de servicios contratadas por la Administración se incorporan a aquella, el salario a percibir será el que les corresponda en función de su clasificación profesional de acuerdo con el convenio colectivo aplicable al personal laboral de la Administración. O en cierto modo estaba ahí haciendo un descuelgue, ¿no? Y estableciendo ahí esto es importante también. Bueno, que como veis yo creo que estoy planteando casi más preguntas que respuestas, la verdad. Yo creo que fuera de los supuestos del artículo 44 me cuesta más admitir la posibilidad de provocar supuestos de incorporación. Dentro y en el contexto de una sucesión de empresas legal lo veo más fácil y que veo que la figura del personal a extinguir en ese contexto resuelve. Es una manera, como digo, importante o ágil, ingeniosa para sortear estos obstáculos, incluso hoy que ya no tenemos estas disposiciones de la Ley de Presupuestos, porque como os digo, aunque no hubieran estado, tendríamos también obstáculos. Creo que en el momento actual esto responde y que ha dado pues alguna respuesta para solucionar un problema, pero también me da la sensación de que se plantean hacia el futuro muchos interrogantes y que por eso también me da cierta prevención o cautela, como me dio al principio cuando empecé a oír hablar de ello. Y es que, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos y sobre todo cómo lo resolvemos en el escenario que tenemos, ¿no? Con el Tribunal Supremo, la Sala Cuarta, la Sala de lo Contencioso, los funcionarios interinos, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en fin, y la necesidad de la organización y de la gestión de las plantillas públicas. Bueno, y hasta aquí es donde puedo llegar. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias a los dos. Creo que han sido dos intervenciones muy interesantes en todos los aspectos que se han tratado. Y efectivamente creo que en muchos aspectos quizás quedan preguntas en el aire que se verán en el futuro, pero por supuesto eso ya se ve. Y ahora pasamos a un turno de intervenciones a quien... ¿Tenéis el micrófono? Perdón. Hay que hablar con el micrófono. Perdón. ¿No suena? Sí, sí. ¿Probando? Vale. Vamos a ver, yo participo absolutamente de la tesis mantenida por el profesor Alfonso Mellado sobre que estamos en presencia pura y dura de la aplicación de un derecho comunitario europeo, de una directiva comunitaria que ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo de una determinada manera. Y a eso hay que atenerse. Y la fórmula a la que se ha llegado del personal laboral a extinguir, en el caso del Hospital de Alcira, es, diríamos, la más equidistante, por un lado, de la aplicación de la directiva y, por otro, del principio de igualdad de acceso que está por ahí. ¿Por qué? Porque no se reorganiza administrativamente, en fin, el servicio público de salud, sino que solo es transitoriamente hasta que se extingan por muerte o por jubilación de estas personas, pero el puesto de trabajo seguirá siendo estatutario en el futuro.
Ahora bien, una vez dicho esto, a partir de ahí, lo que sí me produce horror es que se piense por la Unión Europea que un empresario público es exactamente lo mismo que un empresario privado. Y que un empresario privado tiene libertad para contratar y, por tanto, hay libertad para, desde el ordenamiento, limitarle esa libertad. Pero un empresario público tiene que someterse al principio de igualdad de acceso, capacidad, mérito y publicidad. Y si no lo hace, atentando contra un derecho, que es el derecho al empleo público, que es fundamental. ¿Cómo salir de ahí? Y Carlos decía, modificando la directiva, interpretando el Tribunal de la interpretación que se ha mantenido hasta ahora. Que yo recuerde, y lo comentaba con Quique Nores, yo me he leído de las sentencias del Tribunal de Justicia que citan las antiguas y las últimas, en ninguna se le ha planteado abiertamente el principio de igualdad de acceso al empleo público para contradecir exactamente la interpretación que viene haciendo de la aplicación tal cual de la directiva como si fuera al sector privado. Ahora bien, ¿qué argumentos podrían utilizarse en el caso eventual, decía esta mañana, de una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo? Y me señalaba dos, que en el fondo es una. ¿Hasta qué punto la Unión Europea es competente para meterse en el sector público, en la organización del sector público de un país? Porque que yo sepa, en el sector público no ha habido cesión de soberanía normativa y eso pertenece más que al acervo comunitario, al acervo nacional del derecho interno de cada país. Y ya no es tanto, que estoy de acuerdo que el derecho comunitario prima sobre el derecho constitucional, pero prima si es competente. Y la duda que me queda, y que la someto a vuestra opinión, es hasta qué punto puede efectivamente condicionarse a la libertad que debe tener la administración pública, al límite que tiene la administración pública de someterse al principio de igualdad de acceso, aplicando la directiva tal cual y teniendo que aceptar a todos los trabajadores de la anterior empresa contratista o concesionaria. Esta es mi duda. Y el otro argumento que cabría señalarlo, decía esta mañana, es enfrentar el principio de garantía de la protección de la estabilidad al principio de respeto de la igualdad de acceso en el empleo público. Y por eso decía esta mañana que a mí, al final de la película, creo que hay unos intereses que están por encima de otros. Y esta es una opinión. Para mí, el interés de todos los ciudadanos por acceder a un empleo en igualdad de condiciones está por encima del interés de los que ya lo tenían a que se les garantice el empleo, que es respetabilísimo. Y desde luego en el sector privado, respetarse a rajatabla, pero en el sector público resulta que están el resto de los ciudadanos que tienen un derecho reconocido en todas las constituciones de todos los Estados miembros. El problema es del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que tendría que buscar un fundamento para reinterpretar la directiva o simplemente forzar un cambio de la directiva y aplicarla matizadamente o no aplicarla, serían las dos opciones que tendría al sector público. Y esto no deja de ser algo que está en el aire, pero básicamente hoy por hoy, no guste o no, estoy absolutamente de acuerdo en términos jurídicos con lo que señalaba el profesor Alfonso Mellado, y tú al final. El mantenimiento del personal laboral a extinguir es la solución menos mala, porque es la más equidistante, la más respetuosa con el principio de garantía del empleo, que debe respetarse, y con el principio de igualdad de acceso, que también está ahí y que seguramente debería estar presente. Y nada más. Primero preguntan y luego contestamos, ¿o qué? Hola. Sí, ya luego preguntan. Sí. Bueno, muy brevemente, porque tampoco quiero introducir un elemento que nos distraiga de los temas centrales a debatir. Pero si no recuerdo mal, yo creo que hay algún precedente más antiguo de la figura del personal a extinguir, o al menos de la expresión personal a extinguir. Antes de que el Tribunal Constitucional dijera que la regla general debía ser que los puestos de las administraciones públicas debían ser funcionariales y los laborales, sí, la excepción, las comunidades autónomas, o algunas de ellas, habían procedido a contratar laboralmente a un cierto personal que, en el momento de reelaborarse las relaciones de puestos de trabajo para ajustarse a la doctrina del Constitucional, debían ser calificados como funcionariales. Y
la solución también Sí, final fue efectivamente. la de considerar que ese personal quedaba como personal laboral a extinguir. Simplemente quería recordar este dato. Nada. Buenas tardes. Simplemente de entrada agradecer a los ponentes por la claridad de sus exposiciones y de paso a los organizadores por darnos la oportunidad de participar en un foro la mar de interesante. Yo simplemente dos cosas. Yo creo que con la figura del indefinido no fijo, que llevamos dándole vueltas, lo que no está en los escritos, y tiene la evolución, que no se sabe a veces si es involución o evolución, pues nos está pasando exactamente lo mismo con la reversión de servicios públicos y qué ocurre o no con la subrogación. De ahí que esto es del máximo interés. Yo parto de la base de que el indefinido no fijo lo hemos convertido en como su nombre dice, en un personal indefinidamente temporal, con lo cual pugna de manera absolutamente directa con las directivas europeas que protegen del abuso en la contratación, y de ahí de aquellos barros por los lodos que tenemos en todo el conjunto de la función pública. Pero mi pregunta es, una vez yo creo que medianamente pacífico a fecha de hoy, que cuando se producen supuestos de subrogación del 44, digamos, subrogación legal clara, cuando hay un proceso de reversión de un servicio que previamente estaba externalizado para prestarlo de manera directa, pues ya estamos instalados en el día siguiente qué ocurre, porque yo he revertido ese personal, pero claro, tengo la pugna de lo que decía el profesor Carlos Alfonso, de qué ocurre con el personal que ya tenía dentro, con el que está fuera, con las condiciones con no. Y entonces, como estamos instalados en la ocurrencia, pues es que las administraciones y algunos pues vamos como pollos sin cabeza. Y eso supone pues que hay un montón de administraciones que cuando a uno se destaca en la ocurrencia es como un virus. Y el virus que últimamente nos está llegando es el siguiente. Hay más lugares, pero yo creo que lo tiene más actualizado y más escrito, pues por ejemplo Galicia con los consorcios provinciales de bomberos. Los consorcios provinciales de bomberos, así muy brevemente, y es que me preocupa porque es que es un virus. Lo que ha ocurrido ahí son consorcios que están formados, son 100% públicos, los conforman las diputaciones provinciales y la Junta de Galicia. Y su función es realmente la dirección de la prestación de los servicios de bomberos que se externaliza. Hay unas licitaciones y son empresas las que prestan el servicio. Están terminando los plazos de la concesión realizadas en su día. Entonces se plantean, vamos a ver cómo organizamos y además también unificamos un poco, que no pase cosa distinta en Orense que en no sé dónde, y lo organizamos. Bien, pues la conclusión a la que llegan es la siguiente del día después. Como se produce un supuesto de subrogación evidente, porque los parques de bomberos son del consorcio, porque los medios con los que se presta son del consorcio, pues parece evidente que todo va detrás y que es una reversión con una subrogación del 44. Día después los integramos, pasan a ser pagados por el consorcio. Directamente lo va a prestar el consorcio. Cada uno de los consorcios, que lo unificamos en uno único de carácter de comunidad autónoma. Bien. Y entonces modificamos la RPT. Modificamos la RPT de la Junta, de la comunidad autónoma, y creamos unas plazas tantas como bomberos haya en los distintos consorcios. Y en el plazo de 3 años las sacamos para su provisión por los medios ordinarios de provisión de plazas. Claro, yo lo que no atisbo, y probablemente es que estoy muy obtusa y obtrusa, es de qué manera no se genera un doblete en la provisión de esas plazas, porque claro, estas personas ya han pasado a prestar esos servicios. Y yo dentro de 2 años me dicen, voy a pasar a provisión, a proveer estas plazas, que no son las que yo ocupo, porque yo estoy ahí, pero yo no estoy ocupando esa plaza que sale para su provisión, y cuando aquella plaza la ocupan, a mí me despiden si no he obtenido una de las plazas que salen para hacer la provisión. Entonces, a mí se me plantean 2 problemas mínimo. Una, si yo estoy prestando un servicio y la plaza que sale no es precisamente la que yo ocupo, ¿con qué legalidad, con qué norma a mí la ocupación de una plaza supone que a mí me despiden? Esa una. Entonces, la siguiente es, si eso no ocurre, estoy provocando que exista en aquellas plazas donde algunos de los que están ocupando están prestando ese servicio, pues no logran, por lo que quiera que sea, tienen un día malo y mire usted, no han logrado hacerse con una plaza porque ha venido otro mejor,
¿Y qué hacen? Mantienen las plazas que han creado más esta otra. Eso, digo, no es una ocurrencia solamente en Galicia, sino que está pasando. Entonces yo creo que ya estamos instalados en el día después. Sé que es una pregunta complicada, pero a mí la pregunta concreta es, a mí esto me parece una barbaridad, pero probablemente tenga una salida. ¿Existe realmente una salida para poder unificar y para poder considerar en el medio plazo, una vez producida la reversión, que ese personal pueda ser realmente empleado público sin generarse este doblete, este problema funcional que yo desde luego detecto y lo veo irresoluble? Si les parece, vamos a contestar a estas intervenciones y luego seguimos con el turno de intervenciones. Lo que quieras. Bueno, vamos a ver. Yo lo de... Empezando por lo del profesor Tomás Salas, sí que se lo ha planteado. Lo de la reserva en otros países. Se ha planteado precisamente el que en esos países el acceso a las plazas de empleo público era mediante concurso y tal, y siempre han dicho que no es obstáculo. Está planteado. ¿Cómo? Se ha planteado en otros países, pero era una cuestión incidental. Una de las oposiciones de quien defendía la administración, no sé si sería el Estado o Hollander o quien fuese, era precisamente el acceso al empleo público mediante concurso y tal, y siempre han dicho que eso no es obstáculo. En todo caso tendría que ser objeto de una prueba contundente y tal. Pero es verdad que no se ha abordado nunca como tema central de debate, ¿no? Pero vamos, me da la impresión de que la solución sería la que ya incidentalmente han dado, porque lo que no entienden en el Carajal europeo es el Carajal que tenemos aquí, ¿no? De que aquí hay funcionarios estatutarios laborales, indefinidos no fijos, personal laboral extinguir, contratado no sé qué, indefinido no fijo por cesión, y claro, cuando esto le llega a un juez polaco o eslovaco, yo me imagino que el hombre alucina y dice... Vamos, yo recuerdo, para que ustedes vean que es que estamos un poco locos en este país, recuerdo una vez en un curso, y no sé si habrá por aquí algún juez, igual estuvo, en un curso que hacían de jueces europeos, y los jueces españoles vinieron horrorizados, porque cuando contaron ahí todo lo del descuelgue de convenio, la modificación tal, un juez de otro país les preguntó, ¿pero qué? ¿En España las obligaciones no se cumplen? Claro, si es que es evidente. Entonces, es que estamos llegando a un nivel de locura que, claro, en Europa es normal que no entiendan nada. Si es que vamos a ver, yo les pongo, ya que han hablado de Galicia, yo les pongo un ejemplo de Galicia, en un curso que di en la Escuela de Administración Pública Gallega, donde un alcalde me vino desesperado, y lo he contado a veces, y es que es verdad, y me dijo, es que me he quedado sin informáticos y no sé qué hacer porque las tasas de reposición me impiden contratar, y ya le dije, no se preocupe, si tiene una solución muy fácil, hágalo, contrate con una empresa externa, y le dice, mándame informáticos, pero ponga usted los medios, déle usted las órdenes, póngales el encargado, y cuando pasen el periodo de prueba le dice, y ahora demándame por cesión ilegal, que lo vas a ganar seguro porque además mi abogado ya irá con instrucciones de decir que sí, que yo le ponía los medios y tal, y entonces te harán indefinido no fijo y lo tendrá usted ahí, y como además la tasa de reposición le impide convocar la plaza hasta que se lo permitan. Claro, entonces tú lo piensas esto y dices, bueno, si es que esto es una locura, ¿quién entiende esto? Entonces hay que buscarle soluciones lógicas. Entonces yo creo que la solución lógica, Tomás, y por eso lo digo, es la de la neutralidad del derecho ante los procesos de reversión y privatización. Porque la figura del personal laboral extinguir, que por cierto tiene precedentes antiguos, incluso del franquismo, porque la primera fue en Valladolid, que se utilizó, la entidad municipal utilizó una norma del franquismo que hablaba de los centros de gestión separada o algo así, no recuerdo, era un nombre rarísimo, que permitía que el ayuntamiento tuviese un centro de gestión separada con otro personal. Una locura, ¿no? Pero lo piensas y dices, bueno, pues sí, o sea que esto ha tenido siempre, el que una persona le pague la administración si es empleado público tiene precedentes, y los que ha dicho Luis, que están muy bien vistos, hay alguna ley autonómica adicional también que lo ha contemplado, o sea, es que al final, claro, se buscan soluciones. Pero yo digo que a mí me gusta esta figura, que tiene muchos problemas, bueno, no me gusta, pero me gusta como solución de momento ante la locura que tenemos, porque es la solución neutra, porque es la solución que me permite a mí hacer la reversión, pero ojo, permite también, cuando venga otra mayoría política, volver a lo privado sin problemas, que yo creo que es lo que ha de garantizar el derecho, porque este personal está, como se decía, vinculado al servicio, y por lo tanto, si usted vuelve a privatizar, volverán al sector privado. Yo creo que ese es el objetivo del derecho en esta materia, es decir, cumplir la normativa europea, pero además garantizar que, mire usted no va a tener obstáculos desde el punto de vista de la integración o desintegración de la plantilla para la reversión. La reversión es una decisión por otros motivos, por calidad, por servicio, por ahorro, por eficiencia económica, por programa político, por coherencia. Aquí, por ejemplo, lo de la reversión de la Ribera iba en el programa de un partido político y lo llevaron a efecto, también me parece chapó. Yo siempre he dicho que una de las demandas que creo que se debieron ganar en este país y hubiera cambiado el país fue una de Lluís Llach, el cantante, que demandó algo a un gobierno socialista por incumplimiento de programa.
Y hay una sentencia magnífica, que se puede rastrear donde el juez le decía, tiene usted toda la razón, pero no tengo ninguna norma que me permita condenar a los políticos por incumplir su programa. ¡Ojalá la hubiese! Entonces yo, el partido que dice voy a volver a lo público y lo cumple, chapó. Como el que dice voy a privatizar y privatiza, chapó. Pues eso es un debate político. A mí me gusta más una cosa u otra, pero es un debate político. Y lo que no puede ser es que utilicemos subterfugios de plantilla y tal para fastidiar a unos o a otros. La neutralidad, es decir, ¿qué nos dice la normativa? Mantenimiento de derechos. Por mantenimiento de derechos. Se queda usted como estaba, ni mejor ni peor. No pasa a ser empleado público, por lo tanto, si el día de mañana viene otra mayoría política, pueden volver a lo privado y usted volverá a lo privado. Y tampoco pierde sus derechos, tampoco se convierte en un interino que le voy a convocar a la plaza y lo voy a fastidiar, o en un indefinido fijo con obligación de convocarle a la plaza y lo voy a fastidiar. Entonces yo creo que esa es una solución mala, porque dentro del berenjenal que tenemos son todas soluciones malas, pero es una solución de alguna manera neutra. Y además que se ajusta bien a la normativa. Por supuesto, yo estoy con María Sande, no estamos en contradicción. Es una solución que se puede aplicar, yo por eso he insistido en lo de la sucesión de plantilla, que creo que ahí no cabe, se puede aplicar cuando haya transmisión de empresa. Es decir, cuando estemos en el supuesto del 44 del estatuto y de la directiva comunitaria, claro, si no, no. Es decir, lo que no puede hacer la administración es crear situaciones nuevas. Y viene la duda de si en situaciones no reguladas ahí puede regularlo en su acuerdo regulador o no, que es quizá el único punto de debate que podríamos tener. Y luego, la solución del despido. Yo no creo, es que eso, no creo que pueda haber un proceso de regularización ad hoc, de integración en plantilla ad hoc, saltándose los principios de mérito, capacidad, igualdad, publicidad, no creo. Es decir, ese es el problema que tenemos. Lo hubo en otra época. Y alguna gente, ¿y por qué esto se hizo? Sí, se hizo porque había normas que lo permitían. Pero hoy no hay normativa. Ahora, dicho eso, ¿podemos conseguir que se estabilice el personal? Sí, razonablemente. ¿Por qué? Porque yo lo que no haría, por ejemplo, a mí me preguntaron en una ocasión, no voy a decir el ayuntamiento, una contrata de limpieza, de jardines y tal. Y yo le dije lo mismo, mira, es que ahí no hay transmisión de elementos patrimoniales, ahí, ¿cómo os vais a quedar la plantilla? Dice, pues integrarlos de momento manteniéndoles un contrato por obra que tiene o lo que sea, y luego ya les convocar la plaza. Pero claro, es que hay gente que no sabe ni leer ni escribir, y bueno, pues no se la convoques pidiéndoles la Constitución y el Estatuto de Autonomía. ¿Para qué carajo hace falta que un jardinero del ayuntamiento tal se sepa la Constitución y el Estatuto de Autonomía? Puede estar muy bien, o que tenga el título de derecho, de médico y tal, puede estar muy bien, pero tú lo que tienes que hacer es irte a lo que te permiten las leyes de función pública. Una prueba práctica sobre conocimiento de jardinería. ¿Conoce usted las plantas de esta ciudad? Sí. ¿Cómo se cuidan las plantas de esta ciudad? Y claro, y si suspende, es que está muy bien que se vaya del empleo público, claro, pero lógicamente va a aprobar, claro, es que porque eso es lo que tienes, y eso sí que te lo permite la legislación de la función pública. Y esa es la vía de integración, es decir, integrarlos de momento y luego pactar y decir, pero mira, esta es una situación que nos plantea muchos problemas, de dobles gestiones, de tal. Entonces tenemos que ir regularizando. ¿Cómo? Mediante pactos en los que las plazas vayan sacándose por las vías que permite la legislación autonómica, que permite, por ejemplo, bueno, si son plazas laborales, permite incluso el concurso. No está excluido, el concurso de méritos directo. Pues eso estabiliza mucho a la gente. ¿Hay garantía al 100%? No, pero tampoco tiene usted garantía que no se muera mañana. Claro, es que entonces hay que buscar una garantía razonable. ¿Y cuál es la garantía razonable? Le vamos a pedir las pruebas que más o menos se relacionan con su trabajo, que usted conoce, que usted las va a hacer. Vamos a valorar la experiencia profesional que usted tiene. Y claro, eso normalmente conduce a la estabilización. Y esa es la vía por la que podemos llegar a estabilizar plantillas, porque cualquier otra a mí me parece que es muy forzada. Por mi parte, con respecto a lo que el profesor Sala comentaba de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, yo me he acordado, creo que es el artículo 48, es el artículo 48 del tratado que, hablando de la excepción al principio de libertad de circulación, me parece que es el 48 o el 58, perdonadme, pero en ese precepto establece que la libre circulación se exceptúa en aquellos puestos del empleo público que implican la salvaguardia de los intereses generales, ejercicio de potestades. Es que eso es lo que es comprensible. Exacto, el EBEP. Es que ahí es donde voy. Parece que, y eso es lo que se trasladó al EBEP, efectivamente, se reserva al personal funcionario determinados puestos cuyo contenido está directamente relacionado con el ejercicio de potestades públicas o salvaguardia de intereses generales del Estado. La cuestión es si esto no nos serviría para entender por dónde podría ir el Tribunal de Justicia si le preguntáramos. Pero puede ser que le preguntemos y la respuesta nos meta todavía en un lío mayor. Porque es posible que el Tribunal de Justicia diga, es que porque ¿dónde es donde el Tribunal de Justicia y la normativa comunitaria ha incidido en fomentar la libre circulación?
en educación, en sanidad, en comunicaciones. Entonces, que a lo mejor nos niega la mayor, no sé. Bueno, eso por una parte. Con respecto a esta cuestión, hay un tema que yo no tengo muy claro porque no soy administrativista y siempre le estoy preguntando a mis compañeros de Derecho Administrativo la diferencia entre una plaza y un puesto. Porque una cosa es clara, y es que ahí estas personas tienen su puesto, y en la RPT de lo que se habla es de puestos. Pero luego, desde el punto de vista presupuestario, ¿no? Corregidme vosotros, y de catálogo y plantilla, de lo que se habla es de plazas. Entonces ahí hay se convocan las plazas, aunque luego, claro, el que se ha integrado lleva el puesto. Y luego está el tema del gasto. Efectivamente, ya está consignado ese gasto. Y eso ha sido a veces el propio Tribunal Supremo ha dicho, pero ¿cómo le va a incidir la restricción presupuestaria y no se van a convocar estas plazas si ya el gasto está? Aunque luego el propio tribunal se ha corregido después diciendo, bueno, la norma presupuestaria, política económica, está por encima, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema importante. Y luego yo coincido con lo que dice el profesor Carlos Alfonso, que creo que hay mecanismos, sobre todo para lo que es personal laboral, que implican selección por principio de mérito y capacidad, pero que el sistema selectivo tenga en cuenta los servicios y luego la propia normativa administrativa, y cada vez se discute más sobre las pruebas memorísticas, sobre si son adecuadas para todo tipo de puesto. Pues en este caso el ejemplo que has puesto me parece acertadísimo. Es que las pruebas selectivas deben ir encaminadas a la selección del perfil profesional de que se trate. Y eso no significa privilegiar a nadie, significa poco adecuarse, ¿no? Claro. Bueno, eso diría yo. ¿Más preguntas? Gracias. Yo un poco intervengo por la llamada que acaba de hacer María de Sande a los administrativistas y en relación con la pregunta que planteaba ella. A ver, el problema es que no siempre se hacen las cosas de forma correcta por parte de las administraciones públicas ante una sentencia que declara la condición de indefinido no fijo de un trabajador. Muchas veces no porque no se quiera, sino porque tampoco se sabe cómo hacerlo, ¿no? Porque tenemos un problema. El instrumento para la regulación de los recursos humanos o para la ordenación de los recursos humanos es la RPT. Pero la RPT recoge solamente puestos estructurales, llamados a formar parte de la estructura fija de esa administración. Tenemos el problema de la distinción entre nuestros trabajadores laborales fijos, que tienen esa condición de estabilidad, permanencia, y la indefinición propia del derecho laboral, que habla de ese término incierto de la relación de trabajo, que para nosotros no existe. Pues ahora tenemos o la fijeza o la temporalidad. ¿Qué sucede? Que en principio, cuando hay una sentencia que reconoce la condición de indefinido no fijo, prácticamente ex lege se está diciendo crees un puesto en la RPT para cubrir esta necesidad. O bien decidas amortizar ese puesto, indemnizar y no cubrirlo. En ese caso, ¿qué habría que hacer? Una modificación puntual de la RPT si se desea crear el puesto de trabajo, con lo cual ese problema no lo tendríamos porque se estaría cubriendo el puesto de la RPT. Probablemente habría que hacer modificaciones presupuestarias en caso de que se quisiese utilizar puestos ya cubiertos de otros departamentos con funciones análogas a las que escribir a ese indefinido no fijo, porque tampoco habría por qué crear el puesto si ya lo tenemos y está sin cubrir, simplemente se adscribe a ese puesto vacante. Y luego es eso, requiere una reconfiguración o una planificación de lo que la Administración quiere hacer. ¿Cuántos puestos necesita de verdad? ¿De cuántos puede prescindir? De los que necesite buscar acomodo en la RPT y convocar el proceso selectivo. Y entiendo que el hecho de convocar el proceso selectivo y de que ese proceso sea superado, sea por ese indefinido no fijo o por otra tercera persona, es una causa de extinción de su relación laboral. Por lo tanto, claro, hay que conjugar la plantilla, que es un documento presupuestario, a efectos de hacer las correspondientes dotaciones y retenciones de crédito para la cobertura de los costes laborales de la RPT, que requiere una ordenación de los recursos humanos y que habla de, pues eso, de puestos de trabajo. Y por lo tanto esos puestos tienen naturaleza estructural. Luego, el resto de las cuestiones pues son un terreno pantanoso, pero lo que tiene que decidir la Administración es si necesita todos esos puestos de trabajo o no. Unos amortizarlos, indemnizar pagando lo que corresponda y los otros cubrirlos. Y ahora los límites de la tasa de reposición ya no son los que eran, con lo cual esa excusa ha dejado de tenerla. ¿Perdón?
tasa adicional de reposición para cubrir puestos temporales que es aplicable. Exactamente, pero incluso si fuese más allá, ahora las limitaciones ya no son incluso las que eran en estos últimos años. A mí me plantea, por ejemplo, pavor los supuestos que comentabas hace un segundo del derecho a la promoción profesional de los indefinidos no fijos. Dices, vamos a ver, o sea, ya los tenemos dentro, ya los hemos tenido que asumir porque efectivamente hay una sentencia judicial que así lo establece. Pero configurar una carrera profesional para este tipo de personal que ni siquiera ha superado un proceso de acceso es muy complicado y es muy difícil de leer para un administrativista. Y yo creo que aquí el problema, bueno, el problema no, lo comentaba hace un segundo con el profesor Nores, ¿no? Nosotros en el mundo de la contratación pública vivimos un fenómeno similar. Tenemos una serie de normas comunitarias que parecen afectar de una forma bastante dura por la interpretación que la propia doctrina estamos haciendo de las mismas y del modo en el que se están planteando las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia, que casi lo estamos empujando a que diga lo que él en principio no tenía intención ninguna de decir, por la cual se está afectando muchísimo a nuestro acervo jurídico y a la potestad de autoorganización de las administraciones públicas, que en principio quedaban fuera, ¿no? Entonces, en materia de contratos, por ejemplo, a la hora de hablar de la prestación de servicios a través de consorcios o celebrando convenios interadministrativos, se hace una interpretación tan rígida de la directiva y se plantean las cuestiones al tribunal de una forma tan rígida que prácticamente nos lleva a deducir que las administraciones no pueden colaborar, que tienen que sacar los servicios al mercado, cuando eso no es lo que ha querido decir y cabe otra interpretación muy distinta de la norma. Y yo creo que en el derecho del trabajo pasa un poco lo mismo. No es que el legislador comunitario, el Tribunal de Justicia, pretenda obviar las peculiaridades o especialidades de una administración pública. Es simplemente que quizás las cosas no se le están planteando en los términos correctos. Por otra parte, la jurisprudencia respecto de indefinidos no fijos es el justo castigo a la administración que, teniendo los medios para contratar correctamente, no lo ha estado haciendo. Y otro problema que se me plantea, y ya el último, tengo el indefinido no fijo y lo adscribo a un puesto que está reservado para funcionarios. Claro. Tengo un gran problema ahí. Ahí quizás tengo que pensar en la funcionarización de ese trabajador, en el sentido de convertirlo en interino, porque el indefinido no fijo, el laboral indefinido no fijo, no cumple las condiciones para poder llevar a cabo ese tipo de tareas, para las cuales hay otro tipo de figuras dentro del empleo público, como son los interinos, pero de los nuestros, los funcionarios, que pueden llevar a cabo funciones públicas. Claro. Y nada más. Al EBEP no le dio la gana de regular lo que era un indefinido no fijo. Simplemente lo enumeró en el artículo 8 y se quedó tan pancho. Pero, hombre, lo más parecido a un trabajador indefinido no fijo es un trabajador indefinido sometido a condición resolutoria. A diferencia del temporal, que está sometido a término. Y a diferencia del trabajador indefinido fijo, que no está sometido ni a condición resolutoria ni a término. Condición resolutoria, si se da la amortización, te vas a la calle. Si se produce un concurso y no lo sacas, también te vas a la calle. Y la jurisprudencia dijo que con 20 días, pero al principio ni con eso, ¿no? Pero si es que posiblemente... Bueno, no sé si hay más preguntas. Es que posiblemente habría que empezar a rebobinar ya lo del indefinido fijo y olvidarnos de la figura. Porque yo no recuerdo ahora la disposición, no sé si es la 15, bueno, no voy a hablar de memoria que ya me falla. Pero el Estatuto de los Trabajadores nos daba ya una pista. Cuando hablaba del encadenamiento de contratos, el exceso de los límites y tal, decía que esto será aplicable a la administración sin perjuicio de la obligación de convocar la plaza por los procedimientos selectivos regulares. Sí. Eso es el indefinido no fijo. Eso es lo único que se tenía que haber dicho. No, usted se queda como fijo sin perjuicio de la obligación de la administración de convocar la plaza. Y nos hubiésemos ahorrado infinidad de problemas. Y esa solución era muy fácil. Decir, no, es que usted es fijo, pero ojo, la administración tiene obligación de convocar la plaza. Eso en el indefinido no fijo por vicios de contratación, cesión y tal cabe. En el traspaso empresarial yo digo que creo que no cabe porque vamos a ver qué dice el tribunal cuando se le plantee directamente. Sí. Sí, es que si eres claro, si eres fijo, estás como fijo, tendrías la garantía de que, bueno, si no hace falta la plaza, pues me la amortizarán, claro, y la tutela viene de la indemnización. De la indemnización. O sea, porque es verdad que hay casos de personas que se encuentran en esta situación años y años, claro, y que no son temporales. Claro. Y que en muchos casos porque la administración no ha hecho las cosas bien al contratar, o porque provienen
Entonces, la tutela viene de la indemnización a la que tendría derecho si no gana la plaza, o bien si esta plaza se amortiza, ¿no? Claro. Y luego, en el caso de interinos laborales o indefinidos laborales, interinos porque la plaza es de funcionario y tal, yo creo que ahí hay que explorar y rascar, porque el problema muchas veces, yo creo que al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no le engañan, lo que pasa es que no entiendo el carajal que tenemos, le desborda, dice, pero vamos a ver, ¿es que ustedes consideran que es equiparable un militar a un médico de un hospital? No, en Europa no es equiparable, y yo creo que eso es lo que subyace, y ustedes le dan un tratamiento que no es lógico. Una cosa son las funciones de potestad, de autoridad, etcétera, y otra cosa son las funciones normales que podría hacer una entidad privada y puede hacer una entidad pública también. Pero por eso hay que rascar la sentencia. Entonces, hay una que yo he utilizado a veces del Tribunal Constitucional sobre la reorganización de los servicios sanitarios de Madrid. Es verdad que es en el marco del personal estatutario, pero esa sentencia hay que estudiarla bien. Pero la sentencia contempla dos problemas. Uno, personal laboral que se integra como personal estatutario. Personal laboral fijo que se integra como personal estatutario. Cosa que horroriza a los administrativistas, con razón, horroriza al abogado del Estado, horroriza a todo el mundo, pero el Tribunal Constitucional no le ve ningún horror. Dice, vamos a ver, este personal procede de entidades públicas. Ya sé qué sentencia dice, sí. Del 2017. Dice, y es verdad que es personal laboral. Creo que es en Valencia. Si son entidades públicas, debió acceder por mérito, selección, capacidad, etcétera, y por tanto, no hay ningún problema en que ahora se les integre como estatutarios. ¿Qué problema hay? Porque si ya accedieron. Pero esa parte está clara, esa parte es... No accedieron así. Pero dice una segunda cuestión, porque se plantea también el problema del personal eventual, creo que es eventual, aquí hay técnicos de sanidad, creo que son eventuales, ¿no?, de estatutarios, eventuales, que los reorganiza como interinos. Y entonces viene lo mismo, dice, no, es que este personal no puede ser interino, le cambia usted la naturaleza y tal, y el Tribunal dice, no, lo que se ha hecho es lo correcto, es valorar cuál es la relación jurídica adecuada y aplicársela. Y como no cambia la condición temporal y nos integra como empleados fijos, no hay ningún problema. Entonces yo creo que eso hay que estudiarlo, ver si sería aplicable, porque a lo mejor eso nos está diciendo, mire usted, no hay ningún problema, si es un temporal y la plaza es de funcionario, reconviértalo usted en un interino, porque no le va a cambiar nada. El problema es el indefinido no fijo, que tiene una mayor protección. Pero si le aplicamos el interino, este indefinido que han creado ahora el Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso, ¿qué hacemos? Pero claro, porque ahí sí que hay más problemas. Pero en los temporales, yo creo que con eso... Pero lo que dice Diana de Santiago, me parecía entender que se refería, por ejemplo, a integrarlo como funcionario interino. Ahí yo sí que veo diferencia. Pero ahí no la vieron. De eventual a interino. Si yo tuviera que asesorar a un... Le diría, no, para nada aceptes esto, porque se va a convertir en funcionario, tutela de lo contencioso administrativo, sale del orden jurisdiccional social, pierde, bueno, desempleo tendría, pero digamos que empeora su condición. Empeora algo, pero jurídicamente podría ser. Había alguna pregunta, creo, por ahí. Ahí y ahí también. Esta persona lleva mucho tiempo ahí, con el brazo levantado. Ahí hay una pregunta. Hola, buenas tardes. Quería saber cómo los límites y cómo quedaría el personal, la figura, en el caso de pasar de una gestión pública a una gestión más pública. Es decir, pasar de una gestión a través de una mercantil de derecho privado, pero 100% pública, a una gestión por una entidad de derecho público, también pública, como puede ser un organismo autónomo o un ente de derecho público. O sea, si existen problemas de acceso al empleo público por la igualdad, acceso en igualdad, mérito y capacidad, en estos casos que no hay acceso porque ya se está dentro. Lo pregunto porque la Generalitat Valenciana sí que tiene reparos, por ejemplo, en su empresa pública Barça, en la que no reconoce parte del sector público de que dispone, no elaborando la relación de puesto de trabajo que dispone de casi, o sea, tiene oculta casi toda la empresa, y esos reparos de la Generalitat Valenciana de hacer público parte de su sector público y de mejorar las condiciones. Que estas empresas, por ejemplo, realizan servicios públicos, como puede ser la vigilancia de incendios forestales, preservar la biodiversidad de la Comunidad Valenciana. Y nada, esa es la pregunta. Es que no lo he entendido bien. Sí, yo creo que sí, es lo que hemos dicho, se aplica exactamente igual, con la ventaja ahí de que si estaban ya en el sector público es más fácil la integración en el sector público, porque ahí es donde podría venir el juego, si es que se ha cumplido ese requisito, de la sentencia del Constitucional que dice, claro, si eran personal laboral de sociedades mercantiles públicas, pues ya habrán accedido por vías de mérito, capacidad, igualdad, publicidad. Claro, el problema es que no siempre habrá sido así. En el Ayuntamiento de Madrid
No en el Ayuntamiento de Madrid. Pero por eso digo, si es aplicable. Había un poco, sí. Entonces, pero en cualquier caso, si no han accedido así, lo que hemos dicho, yo creo que es la solución. Mire usted, ¿se aplica la directiva de traspaso, sí o no? ¿Se aplica el artículo 44, sí o no? Si se aplica, hay que integrarlo. Si no se aplica, no. Y segundo, si ya estaban en el sector público y habían accedido por un procedimiento regular de acceso que cumpliese los requisitos constitucionales y legales de tal, es más fácil integrar porque ahí el Constitucional no ha visto ningún problema en el pase de laboral a funcionario o a personal de naturaleza administrativa, o el estatuario es un funcionario especial. No ha visto problema. Pero por eso, dice, bueno, es reorganizar la administración, pero ya accedieron por vías regulares. Y si no, lo que hemos dicho, quedarán en situación de personal laboral ahí congelado, subrogado, extinguir, como sea, o indefinido no fijo para otras opiniones, o en la calle para otras opiniones, que yo no comparto, pero vamos. Pero se nos ha ido. Hola, buenas tardes. Del Servicio de Bomberos Forestales. Una duda y pregunta a la mesa. Respecto al personal subrogado, en cuestión de la figura que se aplicara, o a extinguir o indefinido, que se subroga con su convenio, ese convenio, en el momento que se denuncia o se caduca, ¿ese personal puede negociar su propio convenio, estando en una entidad de derecho público o dentro de la Administración? Sí, yo me atrevo a preguntar, eso lo verán mañana, ¿no? Sí. Lo verán mañana, pero yo me atrevería a darles mi opinión, que la tienen ahí. Sí, pero sujeto a las limitaciones que existan para todo el sector público. Claro. Por ejemplo, si hay un tope salarial, se le regirá. A eso me refería cuando usted se ha referido que puede entrar, pero sin empeorar o sin mejorar. Pero claro, la duda que nos encontramos es que si yo entro con mi convenio y justamente ese convenio caduca, tengo que negociarlo. Cuando negocio un convenio dentro de las limitaciones presupuestarias, pero voy a mejorar o voy a equiparar situaciones. No vas a equiparar, ¿eh? No, quiero decir, vamos a ver, para que nos entendamos. Puede empeorar. Ese es el problema de gestión, que habrá que ver con el acuerdo regular. Ese tema por decir, no, mire, es que si ahora viene un funcionario y cobra 100 euros más que yo, pues mire, mala pata, usted sigue con sus condiciones. Segundo, cuando tienes a negociar, tendrás el mismo problema que tenga cualquier empleado del sector público, pero tú sí que estás en el sector público aunque no seas empleado público. Porque eso se aplica, por ejemplo, a los de centros concertados también. Las limitaciones salariales, que son de empresas privadas. Otra cosa es que están subvencionadas con fondos públicos, entonces se aplica al personal de las mutuas. Tal. Claro, es que está usted limitado salarialmente al crecimiento. Y esa limitación desborda, digamos, lo que son los empleados públicos, afecta a todo el sector público y por lo tanto le afecta a usted. Entonces, si los salarios pueden subir un 1%, o la masa salarial suya puede subir un 1%, pues eso es lo que podrá subir, no podrá negociar más. Me da la impresión, pero bueno, eso lo veis mañana. Sí. Vale. Esa sería mi opinión, pero mañana os hablarán con más conocimiento de esto. Gracias. Yo creo que sí, el señor que está pidiendo desde hace mucho tiempo. Sí. Buenas tardes. La consulta va para el profesor Mellado sobre lo que ha comentado. Primero, el tema de los compromisos de los políticos, del tema de cómo llevan los programas. Y este es un caso real. Estamos hablando de un caso de una plantilla creada con el puesto de trabajo en la RPT, operarios de limpieza viaria, que el político de turno, X, decide privatizarla. Estos trabajadores, a los cuales no se le da elección ni de iniciación ni demás, se marchan a la empresa privada. Lo que ocurre es que, no se sabe el por qué, la propia empresa privada no les aplica el convenio del suyo, sino que les sigue aplicando el convenio de la administración, además por sentencia. Entonces, la pregunta en cuestión sería, estos trabajadores trabajan con otros trabajadores que sí que vienen de la contrata, y en caso de que se produjese la reversión, tengo claro que el tema del 44 con los que son de la contrata podría ir por un lado, pero los que han sido ya trabajadores de la administración que ya han pasado un proceso selectivo y que eran laborales e indefinidos, su situación para volver, cuando esas plazas sí que estuvieron creadas en su momento en la propia administración, con su puesto de trabajo y con presupuestos y demás, y quedando todavía, en este caso, una plaza, un puesto en esa administración para poder ampliar, porque claro, estamos hablando de que a lo mejor quedan solo 5, pero pasaron 12. ¿Ahí habría posibilidad de que cuando se recupere ese servicio, esta gente no tuviese la condición de que fuese subrogado, sino que como ya han estado antes y han pasado el proceso selectivo, podrían entrar? Si quieres mi opinión, sí. Como ha pasado ahora con Alcira, ¿no? Si quieres mi opinión, sí, ha pasado. Es lo que ha pasado en Alcira, ¿no? Es lo que ha pasado en Alcira. La claro. gente que había adquirido ya la plaza y había pasado al privado han vuelto a... Y yo ahí no le veo ningún problema. Claro. Es decir, porque, por eso digo que yo creo que hay que buscar
soluciones jurídicamente, no políticamente, pero jurídicamente neutras. Es decir, yo no le voy a impedir con reglas raras ni la privatización ni la vuelta a los... Sí, que yo no le voy a impedir, que yo por eso digo que hay que garantizar un poco la neutralidad del derecho. Yo no le voy a buscar reglas raras para impedirlo que vuelva a lo público o que privatice, no. Es decir, igual que le permito que empleados públicos pasen al sector privado porque el servicio se ha privatizado, cosa que pasó en el caso que tú dices, le digo que si esos empleados vuelven a lo público, vuelven a ser empleados públicos. Claro, es que si no, ¿a qué estamos jugando? Yo creo que, vamos, si no estaríamos cayendo en un terreno que también está en la Constitución, que es el de la arbitrariedad, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Es decir, no, yo le aplico siempre lo que más le perjudica a usted, no. Porque el único obstáculo que habría para integrarme como empleado público es el acceso a través, pero es que yo ya lo pasé. Y me privó usted de él porque el servicio se iba a lo privado, pues si ahora vuelve a lo público, lo recupero. Yo me parece, pero bueno, es una opinión, yo no conozco sentencias todavía sobre eso, pero a mí me parece la solución lógica y me parece defendible. Una pregunta allí, la última. Porque es la hora. Hola, en el ámbito de la Generalitat se ha suscitado ahora un asunto que es... No se oye. En el ámbito de la Generalitat se ha dado ahora un asunto que es una entidad pública empresarial que tiene unas competencias tan públicas como es, pues puede ser la gestión del endeudamiento de la Generalitat Valenciana o la supervisión de las entidades financieras que están sometidas a su tutela, que estas competencias han sido asumidas por la Generalitat. El personal que presta esos servicios también se integra en la Generalitat. Este personal es empleado público, o sea, ha accedido a su condición respetando todos los principios de mérito, capacidad, concurrencia, publicidad, etc. En la ley 21/2017, que es la que se hacía referencia antes, y se dice que se integrarán, pues el personal que presta esos servicios y esas competencias que se integran, pues también pasarán a integrarse en la Generalitat, sin merma de sus derechos laborales, etc. Empleados públicos. Luego, un decreto ley que pasaba por ahí dice, bueno, este personal pasa a ser personal laboral a extinguir. Antes el profesor Alfonso creo que ha hecho referencia a una sentencia, creo, acerca de personal laboral, empleado público, que se integra de una entidad empresarial, de una entidad pública empresarial, a la administración, y que no habría ningún problema para que eso fuera tomado en cuenta como personal estatutario. En este caso, sin embargo, se pone esta coletilla que parece ser que no está pensada para este tipo de personal, está pensada más para a lo mejor personal que viene de contratas, de servicios que se han externalizado, pero cuando estamos hablando de personal que es empleado público y que se ha integrado en esa entidad pública empresarial, ha adquirido esa condición de empleado público, si se integra luego en la administración, ¿es lícito el predicar de ellos esa coletilla de extinguir? Vamos a ver, yo no me atrevo a opinar del caso sin conocerlo, no sé exactamente lo que hay detrás. Sí que le digo una cosa, ahí pueden haber dos problemas. Uno, que no todo el mundo haya accedido mediante procesos regulares, no lo sé. Y segundo, la tasa de reposición. Porque si en empleados públicos la tasa de reposición es aplicable, igual no cabía. Mientras que en el personal laboral a extinguir, que en el fondo es lo mismo, porque a extinguir no es el personal, es la plaza, cuando ellos cesen, se sacará como empleado público y tal. Claro, a efectos de tasa de reposición no parece que haya problema, porque no son empleados públicos. El problema de eso es que eso requiere, yo estoy también con algo que decía María Sande, es normal, o más fácil, o lo lógico, es que haya una habilitación legal al respecto, entonces se solventan muchos problemas. Pero no conozco el caso y no le puedo decir más. Yo creo que si se accedió al empleo público mediante procedimientos reglados, no hay ningún problema que si cambia a otra entidad pública, usted pasa a la otra entidad pública y pase como empleado público, que es en el fondo lo que ha ocurrido con los hospitales de Madrid, con los centros sanitarios de Madrid. Y ustedes entraron en unos centros que se regían por derecho privado, ahora se reorganizan y vuelven a ser sometidos, no siguen siendo públicos, pero sometidos al derecho público, no hay ningún problema, ustedes pasan de ser laborales a ser personal estatutario.
Y ahí el Constitucional, porque claro, se le alegan los principios constitucionales y el Constitucional lo que contesta, claro, no lo puede afirmar, pues no se lo ha aprobado. Pero que viene a decir, pero es que si eran empleados públicos laborales, ya se supone que accedieron por vías de mérito, capacidad, igualdad, publicidad. Es lo lógico. Y por eso no ve problemas en integrarlos. Yo no sé si es verdad o no, pero... No puede ser que sea... A mí cuando he empezado a oírle, me parecía que hablaba de un supuesto de reorganización administrativa. Es que ahí no se aplicaría la directiva. No se aplicaría la directiva. Si es un tema de reorganización administrativa, no estaríamos en un supuesto de la directiva. Y entonces quizá por eso se explica esta normativa. Buscar la fórmula esa, sí. Podría ser, no lo sé. Última pregunta, porque luego a las 5 se continúa con otra sesión, si no nos comemos el tiempo. Hola, buenas tardes. Quería hacer un caso particular en el que estamos implicados varios trabajadores sobre una reversión, no sé si están al tanto de las resonancias de la Comunidad Valenciana. Y nada, nosotros en el pliego de condiciones, a diferencia del de Alcira, sí que ponía que los trabajadores sí que tenían derecho a la subrogación. En nuestro caso no pone nada, pero supuestamente hay una sucesión de actividad y el patrimonio también se lo quedaría ahora Consellería. Entonces quería saber si estamos dentro del artículo 44 o no se respetaría en este caso. Hablando de resonancia, cuando has dicho resonancias, también hay un elemento patrimonial, hay un elemento material, hay una maquinaria, hay una que se recupera también, ¿no? Esto, digamos, aunque claro, también esa maquinaria sin personal cualificado y también el personal cualificado, yo creo que sí, a mí me suena, sin tener todos los datos, tal y como dices, me parece que sería un supuesto del 44, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí. Yo no voy a entrar en ese caso, por razones obvias, porque yo ocupo ahora un puesto y no voy a contradecir un informe de la Abogacía de la Generalidad, pero te digo una cosa, y aquí hay gente que lo conoce. A mí un amigo de Castellón me preguntó un asunto muy parecido, que era, sí, claro, eran las pruebas de las mamografías, que las hacía allí, creo que era la Cruz Roja, si no me equivoco, y llega un momento en que la Generalidad Valenciana dice, no, me quedo el servicio, me quedo las máquinas, pero como no hay subrogación, el personal no. Y yo le dije, y me preguntó, oye, ¿tú qué piensas de esto? Y yo, demanda que lo ganas, y lo ganó. Yo no puedo decir nada más. ¿No? Bueno, muchas gracias a todos y seguimos con la siguiente sesión. Gracias.